Hay canciones y bandas que uno recuerda perfectamente la primera vez que las escuchó. A veces vienen asociados estos recuerdos con detalles absurdos, detalles que tal vez no importen a nadie más, como dónde estabas, con quién, a qué olía ese día el aire, cuál era el plan de después, o qué pensabas entonces que iba a ser de ti. Recuerdo la primera vez que me hablaron de Britney Spears, por ejemplo, camino a clase de francés por la calle Valdenoja, y la primera vez que me pusieron una canción de Defcon 2 en el cumpleaños de un amigo. Recuerdo la primera vez que vi a Eminem con su rubio platino. Recuerdo la primera vez que vi en la MTV un vídeo de System of a Down y el sabor del helado que me estaba tomando en ese preciso instante. Recuerdo la primera vez que escuché Blanco y Negro de Barricada y recuerdo las luces en el túnel de Tetuán mientras iba en el coche de un amigo con el carnet de conducir recién sacado, mientras sonaba una canción de Estopa, exiliado en el lavabo. Recuerdo hasta la marca de la minicadena en la que puse una y otra vez el rock and roll de Los Idiotas de Sabina y el momento exacto en el que aquella cinta grabada se paraba cuando sonaba Laura no está de NEC, canción por la cual pienso morir en cualquier colina. Recuerdo los bajos del edificio en la que escuchábamos un disco de extremo duro, yo, minoría absoluta, pero ¿dónde están los besos que me debes? Antes de un examen de matemáticas por la tarde con el Vara. ¿Y dónde estaba cuando descubrí que Amy Winehouse había fallecido? También me estaba tomando un helado. Empiezo a ver aquí un patrón. Todo esto también me pasa con mi invitado de hoy, con Rulo, y con muchas de sus canciones. Me devuelven pequeñas postales de mi vida. Una mañana yendo en autobús, un trabajo en casa de un compañero de clase con su hermana poniendo su disco en la habitación de al lado, un día haciendo recados en el Corte Inglés, una fiesta de verano o viajando en coche con un amigo. Puedo recordar esos momentos sueltos, cotidianos, domésticos, no siempre deslumbrantes ni perfectos, ni falta que hace, pero llenos de vida y en los que estaba sonando alguna canción suya. No sé, pero ¿acaso hay un encargo más bonito que poner la banda sonora a los recuerdos de alguien? Hoy nos vamos de litros a la playa del Camello para tomarnos un norteño, Seagrams tónica con Rulo, y hablar largo y tendido de canciones, del éxito, del dolor, de momentos duros, de recuerdos, de crecer y de intentar ser uno mismo. También charlamos sobre nuestra manera de llegar a la música y de acercarnos a las canciones. Hoy precisamente que nos enteramos que MTV cierra las puertas definitivamente a final de año. Agradezco a Rulo de corazón su generosidad y su naturalidad. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. ¿Qué tal estás, Rulo? Bien, encantado, Javier, de estar contigo. Encantado de que vengas. Ya te hemos hablado varias veces y ya sabes que has sido tú, tanto en La Fuga como ahora con Rulo y la Contrabanda, has sido una banda sonora de mi vida muy importante. Entonces me hace especial ilusión que vengas tú aquí a charlar conmigo. Bueno, un honor, y a mí charlar siempre me resulta fácil y entre norteños yo creo que va a ir bien, ¿no? Sí, además hemos quedado hoy, que es un día muy lluvioso, bastante norteño, podríamos decir. Así que todo perfecto para una charla entre dos personas, dos cántabros. Sí, además yo bajaba conduciendo y escuchaba a otro semicántabro. Estaba escuchando el último disco de Quique González. Y lo pensaba cuando bajaba, digo, entre la lluvia, Quique González y que voy a ver a Javier, podríamos estar frente a la Bahía de Santander perfectamente, ¿no? Que ha sacado disco hace nada, Quique, ¿no? Sí, cántabro de adopción. O sea, sí, me gusta la semicántabro. Semicántabro. Mucha gente me dice, no, Quique González es cántabro. Cuidado. Rulo es cántabro, yo soy cántabro. Quique González, hijo adoptivo ya. Sí, es verdad. Al final dice un amigo mío que uno es de donde pace, ¿no? Claro. Y es verdad que tú y yo pues, pacemos menos en Cantabria de lo que nos gustaría,
pero Quique ahí está. Le vi el otro día además en Santander, coincidimos, y había ido el adelanto que había hecho con Gorka Urbizu, que me parece un temazo, y ahora ya estoy descubriendo el disco entero. Tiene veces me gustaba mucho Terciopelo Azul, ¿no? Se llama algo así. La segunda del disco, a mí esa es la que más me gusta, y la tercera, que es el dueto con Gorka. También como cuesta cuando llevas muchos años haciendo discos, y esto lo hablaba con otro amigo, con Enrique, con Bumburi, y me decía él, y me hizo pensar mucho, perdón, me decía, los que llevamos muchos años haciendo discos, claro, me incluía a mí, yo decía, hostia, porque yo leía a él cuando yo era muy joven, ¿no? Pero tiene razón, claro, yo llevo 15 discos. Y decía, ¿cómo cuesta conseguir que una o dos canciones de ese disco nuevo se metan en el repertorio para siempre, ¿no? Y es verdad, ya llevas un tiempo haciendo discos, lo pensaba ahora del disco de Quique también, y yo creo que Terciopelo Azul y el dueto con Gorka son de las que se quedarán, yo creo, en su repertorio, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta? Porque Quique también lleva muchos discos, y entonces afrontas una composición nueva y dices, a ver cuántas de este disco. De hecho, yo creo que de un disco nuevo la calidad del disco no se ve si vas a meter una, dos o tres de ese disco en tu repertorio para siempre, porque cuesta hacerse ya con tantos discos. Sí, aparte estás compitiendo con cosas que son casi imposibles de batir, ¿no? Con a lo mejor éxitos que en un momento dado y que a lo mejor de calidad o de lo que sea son iguales o incluso ahora son mejores, pero que ese éxito en un momento dado por la combinación de factores hace que sea muy difícil que compita con ese en el repertorio, ¿no? Sí, es que es muy difícil meter canciones, colar en la vida de la gente canciones. Es verdad que si una vez que lo consigues y no sabes por qué, porque tú todas las canciones las compones por igual, te pongo el ejemplo de Pa' aquí, pa' allá, ¿no? Yo lo compuse en el año 2000 y de ese disco solo es la única que se quedó en la vida de la gente y de qué manera, ¿no? Y tú la compones exactamente igual, le pones el mismo amor que a la canción anterior, que ahora no recuerdo ni cuál es, y el público tampoco, ¿no? Entonces, y luego es verdad que eso cuesta y no sabes por qué, pero esa magia de la composición me sigue conmoviendo, que sea así, que la gente será que decide si esa canción que tú has hecho se mete en su vida o simplemente es una canción que habla de la mía, ¿no? Y no se mete en su vida. Y luego, por otro lado, es verdad que lo que dices tú, que compites con... Yo ya no compito con lo que compuse en La Fuga, que yo era el compositor y compuse unas 80 canciones más o menos, sino que ya han pasado 15 años ya en la contrabanda y ya compites ya incluso con las del primer disco tuyas, Heridas del Rock and Roll, que se han quedado para siempre. El disco de Señales de Humo, por ejemplo, ¿no? O sea, que fue claro, como entonces, Señales de Humo, entonces eso, hay Mi Cenicienta, que se queda para siempre, La Cabecita Loca, entonces ya no solo compites tus nuevas canciones con tu pasado de mi anterior banda, sino que ya encima compites también con las de... Entonces es difícil que se cuele en un disco nuevo una o dos canciones para siempre, ¿no? Es muy duro eso en la música, ¿sabes? Es decir, a veces incluso que ya de por sí es muy difícil mantenerse y tener una carrera longeva, pero aparte ya una vez que lo consigues es muy complicado no convertirse en una banda tributo de sí misma, ¿no? Que ahí a veces llega un punto en el que parece que te has convertido en una banda tributo de ti mismo, ¿no? Porque si no te mantienes fresco o bien, o es muy complicado no llegar a ese punto que es de no retorno, por desgracia, para muchos grupos. Sí, hay gente que lo llama clásico, cuando ya eres un clásico. Sí. Lo que pasa es que yo creo que yo todavía no sé, a mí yo me analizo porque hago entrevistas o charlas tan buenas como estas, pero tan bonitas, pero si no yo simplemente haría y no pienso, a ver, ¿en qué momento qué momento estoy? ¿Qué he hecho? Porque yo no soy de mirar para atrás, pero sí que creo que no estoy en ese punto de ser un clásico. Todavía soy un compositor, no sé cómo decir, en vigor, pero claro, por otro lado hay unas canciones ya clásicas atrás que ni puedo ni quiero dejar de tocar cada noche, ¿no? Entonces es complicado, es difícil y es verdad, pero dentro del clásico hay gente que llega a ser un clásico, como Loquillo, por ejemplo, pero que sigue haciendo canciones nuevas que molan. Sí. Y luego hay otros que igual ya son clásicos, pero que hace mucho que no hacen un disco con alguna canción que esté sobresaliente o que el público haya hecho suya, y ahí sí que puedes también convertirte al final en lo que dices tú, casi una banda de
un autocover, ¿no? Sí. No sé cómo lo has dicho muy bien, no sé. Efectivamente. Y es peligroso porque de ahí no sales. O sea, si ya te conviertes en una banda que ya no hace discos actuales, pues al final... Y luego, en España, el otro día lo hablaba con un colega, y digo, yo creo que en España se premia un poco la... Es más fácil caer en eso de autocover, tal, si estás todo el rato haciendo el mismo disco. Con diferente portada y diferente, pero al final, mismo sonido, misma intención. Porque cada vez intentas repetir, como un disco tuyo que tuvo éxito, le intentas repetir todo el rato, y lo que es eso, pero en peor. Claro, por eso yo creo que eso, la capacidad de un poco de, ¿no? de reinvención. En el caso, por ejemplo, de Bunbury. Bueno, ese ¿no? es el mejor ejemplo de todos. Que siempre parece que está con algo nuevo, ¿no? Con algo que le interesa, una nueva influencia, una nueva... se nota en su imaginario de las canciones de ese álbum. O, por ejemplo, o eso, o eres loquillo que mantienes muy bien el personaje, mantienes muy bien lo que tienes tu banda de, o sea, de fieles y haces muy bien mantenerte haciendo algo parecido, pero lo haces muy bien. Entonces, esos son los dos, para mí, los dos caminos que puedes hacer de los que has citado. Sí, yo para mí sobre todo es ser tú. O sea, si tú realmente... Porque hay gente que se cree que ser auténtico, lo digo entrecomillado, parece que para mucha gente ser auténtico es hacer siempre lo mismo. Y yo digo, el que quiera hacer siempre lo mismo porque es lo que le apetece hacer, eso es cojonudo. Luego ya recibirás más premios o no, o sea, por más aplausos o no. Yo creo que en España la repetición y el no cambiar mucho, salvo Bunbury y alguna excepción más, el público prefiere eso, lo premia más. Yo intento que cada disco mío no se repita, porque ya, si yo soy el que compongo letra y música y yo soy el que lo canta, y si encima lo grabo en el mismo estudio, con el mismo productor y tal, pues al final, aparte que no encuentro como creador un estímulo, porque para mí cambiar de productor ya es como, coño, estoy con un productor nuevo, tengo que demostrarle que, joder, que hago canciones chulas, ¿no? Me va a esforzar más. Si entras en una rutina, al final lo que haces, creo que consigues los discos iguales en peor. Sí. ¿No te ha pasado alguna vez como oyente? Yo hablo ya como oyente, joder, voy a comprar el disco, y si es que los tres últimos son iguales, pero es que encima en peor, ¿no? Sí, claro, que es lo que llaman, ¿no? One trick pony, ¿no? Hacer siempre lo mismo, el mismo truco con distinto vestimenta, pero el mismo truco, en fin, el mismo puente, el mismo tal, la misma estructura de canción. Que el que lo hace, como te decías, el que lo hace porque es lo que quiere hacer, me parece guay. El que lo hace porque tiene miedo a que el público se le vaya. Sí, pero lo de ser tú mismo. De hecho, hay una frase en tu novela, Cuestión de Suerte, de Jim Morrison, ¿no? Que habla un poco de eso, ¿no? Que dices, es algo así como que la verdadera felicidad está en hacer lo que... en finalmente hacer lo que tú eres, ¿no? O algo así. Claro, es donde vas a encontrar el placer, es ahí, porque el placer, que el público no te abandone porque siempre haces el mismo disco, es un placer de 2 horas. Luego tienes que ir a tu casa, ¿no? Yo sobre todo como compositor, que es lo que más me siento, más que cantante o músico, mi leitmotiv es, o sea, mi movida de levantarme de la cama es la próxima canción. Podemos hablar de las anteriores, pero mi búsqueda es esa, ¿no? Entonces, como creador de canciones, ¿qué estímulo tengo yo si tengo que repetir lo anterior? O sea, si ya intentando no ser el mismo del disco anterior, ya a veces estoy en mi casa componiendo y digo, tío, luego al día siguiente cuando amanezco digo que, joder, esto que pensaba que ayer estaba bien, si esto ya lo he cantado y en mucho mejor. O sea, esta canción que habla de, yo qué sé, de la soledad del hotel o de heridas del rock and roll o esto ya lo he hecho en mejor. Entonces, el estímulo bueno para un disco nuevo es saber que no vas a hacerlo pues con el mismo productor, en el mismo estudio, buscarte nuevos estímulos, porque si no entras en una rueda de hámster que al final es siempre lo mismo, ¿no? Y ahí es donde vuelve el disco a hacer discos que ya has hecho y en peor. Ya. Y por ejemplo, ¿te gusta reescucharte canciones que decías que no te gusta mucho mirar atrás, ¿no? Que hay escritores, por ejemplo, que dicen eso, ¿no? Lo de la famosa frase de Onetti, ¿no? Que volverte a releer es como un perro que vuelve a su propio vómito, ¿no? Que es un poco una relación conflictiva con lo que tú has escrito, ¿no? Y te digo, cuando tú escuchas, por ejemplo, canciones que para mí son... que yo, a la mínima que tengo oportunidad en algún viaje, se la cuela a un grupo de amigos, que es la de Majareta o Despacito, Pierdo verticalidad, Conversación en la habitación, canciones que para mí, pues de las primeras que tú hacías, muy, muy importantes. Y ¿qué tal te llevas tú con esas
canciones? Pues tengo una relación bastante sana con mi pasado creativo, bien sea la novela. Pues ahora mismo en mi novela, que tiene 1 año, no la podría volver a leer, porque voy a ver fallos todo el rato, sobre todo porque ya no soy la misma persona que hace 1 año. Es que básicamente es eso. Es como lo que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, ¿no? Pues siempre no vas a poder... Todo lo reescribiríamos, siempre encontraríamos una mejor forma de contar una idea o un sentimiento, ¿no? Es como si ahora saliéramos de aquí y nos fuéramos a tomar un café con una ex. O sea, es que no va a funcionar. Pero por otro lado no tengo una relación tóxica de decir, joder, oigo el primer disco que no sabíamos tocar, prácticamente, no suena como suena y tal, y canto como canto, y digo, joder, pues no lo oigo en plan técnico, no lo oigo como un músico, lo oigo de una manera risueña, ¿no? Claro, como, la frescura a lo mejor de las primeras veces, ¿no? Que eso es irrepetible también. Yo lo veo desde el lado poético, porque si lo viera desde el lado técnico o músico, pues que mucha gente le pasa eso, no podría oírlo. Pero no me llevo mal en ese sentido. Pero eso te quiero decir que a veces la famosa frase, ¿no? Que yo creo que es un cliché ya, pero que no por ello deja de ser cierta, la de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Que a veces llegas a un grado de pureza o de perfección o de tecnicismo que está muy bien que hayas llegado a ese grado de conocimiento, pero que le puede restar frescura a esas primeras veces o al descaro de la novedad o de la inconsciencia con la que uno a veces hace que no porque a lo mejor se te note más primerizo es peor necesariamente. De hecho, las primeras veces son una maravilla. O sea, la espontaneidad que hay en una primera novela o en un primer libro o en un primer cuadro, no la vas a repetir en una quinta ocasión, ¿no? Pero es verdad que corres el peligro de intentando buscar una perfección, de que pierda una frescura, ¿no? La obra. Y al final la creación en ese punto de frescura... Cuando le das demasiadas vueltas a algo y a veces tienes demasiadas voces de distintas personas, dejas de hacer lo que tú quieres, lo que tú buscas y lo que tú eres, ¿no? Incluso repensándote mucho a ti mismo, claro, sin oír voces externas, como oigas mucho la tuya, de hostias, que esto tiene que ser... Y al final luego estamos hablando de rock and roll, que el rock and roll es imperfección. No, que se mueve en el rock and roll es más la piel que los tecnicismos, ¿no? O que las ejecuciones. Yo siempre digo, cuando ves a alguien en un escenario, bien sea en Libertad 8 o bien sea en el Wizzing, hay gente que sube al escenario y suceden cosas. Y no hablo de cómo toca la guitarra o de cómo... O sea, anoche, por ejemplo, fui a ver a Sabina al Movistar Arena, que todavía me cuesta muchísimo llamarlo así. Ya nos habían acostumbrado al Wizzing y ahora ya Movistar Arena. Deberíamos llamarlo Palacio de los Deportes, ¿no? Como antiguamente. Entonces, Sabina, con la edad que tiene, con la poca voz que le queda, con su imperfección cuando cogió la guitarra en 2 o 3 canciones, da igual. O sea, es emoción, ¿no? Entonces, en el rock and roll y en lo que nosotros nos movemos, prima más la emoción que el otro. Sí. Pero por otro lado, también, Javier, todos nos tenemos que autoexigir y mejorar un poco, ¿no? Yo creo que acudimos al arte y la música es eso. Yo creo que acudimos al arte para la emoción, básicamente, el ser humano. No, como oyente nadie está pensando si ese tipo toca bien la guitarra. Claro. No, lo que pasa es que tú como ejecutante o como músico, como compositor, tienes que tener la autoexigencia de intentar mejorar. O sea, yo mañana recibo clases de piano, mañana. O sea, tengo una persona que o sea, no dejo de formarme. Sí, claro. Aunque me podía valer, dice, venga, pues te vale con lo de los primeros discos, que casi no sabías tú. Pero que eso no haga que pierdas frescura y sobre todo que no haga que no disfrutes, porque al final en la composición hay mucho de sufrimiento, en la creación, pero tiene que ganarle en la balanza. Yo componiendo sufro y gozo, pero yo creo que en la balanza tiene que ganar el placer, ¿no? La creación. Antes estábamos hablando de, que has dicho, ¿no? Lo de que estamos hablando de rock, ¿no? ¿Crees que el rock, así tal y como lo conocemos, tal como crecimos a lo mejor escuchando, crees que está un poco en peligro de extinción? ¿Es un animal en peligro de extinción o no? Lleva toda la vida así. Es como los elefantes, yo creo. Es algo bello, poético, como los elefantes, y que da suerte, pero que siempre se ha hablado de que está... Es verdad que en los 90 hubo ahí una eclosión potente, que a nivel de los Guns, Metallica, o sea, que fue muy mainstream el rock. En España me acuerdo
Me refiero a que de repente era... me acuerdo de un reportaje que leí sobre Extremo Duro que decía: Extremo Duro, la banda que copa la lista de ventas de discos más vendidos sin hacer promoción, sin hacer cosas excesivamente comerciales. O por ejemplo, Los Suaves, que tú eres muy de Los Suaves. Los Suaves también me acuerdo, de repente sacaban un disco y estaban en el top ventas de y llenaban España, plazas de toros. Llenaban plazas y era muy... tenía un público muy, muy, muy fiel. La última generación de esa, y eso sí que he hecho en falta, me encantaría que sucediera, porque el rock es para la gente joven. O sea, las bandas de rock, yo digo que no hay nada más bello que tener una banda de rock con 25 años. Y no hay nada más utópico que a partir de los 35 mantenerla con magia. ¿eh? Sí. Si es económicamente o acuerdos de mínimos, sí, claro. Hay muchas. Pero al final lo que sí que he hecho en falta es un relevo, porque yo qué sé, pues Leño, ¿no? Hubo Leño, me voy a olvidar de bandas, ¿no? Luego pues Platero y Extremo, que eran coetáneos, luego La Fuga Marea, ¿no? Extremo Duro también está ahí cuando... Luego ya la última jornada, yo creo, de bandas que decías, bueno, pues parece que es algo marginal, pero no, luego viene mucha gente a verlo. Yo creo que fue La Fuga en Marea. Luego no ha habido, no sé decir si en 2010 o así, o del 10 al 20, no ha habido en esa década un par de bandas que dijeras, sí que las había en cuanto a, para mí, buenas bandas, pero que no dieron ese paso. Yeah. De decir, voy a tocar para un público masivo, haciendo algo a nivel nacional, digo. Y es verdad que ahora con el reggaetón, con la música urbana, yo digo que al rock urbano se le ha caído el rock. Ahora solo dicen que todo es urbano, ¿no? Pues eso, es verdad que no son buenos tiempos para el rock. Pero bueno, yo soy un tipo optimista y yo creo que por aquí cerca habrá alguien, unos chavales con 15 años y un desparpajo que estarán tocando canciones de rock que les veremos dentro de 10 años o 5 en el Wizzing, ¿no? Es verdad que ahora hay mucho circuito indie. Sí. Y ahí se han sumado muchas bandas que igual, si no hubiera esa moda, tal vez se hubieran ido al rock. Porque yo he visto bandas que empezaban a hacer rock y se han ido de una manera descaradísima al indie. Yeah. Pero de una manera de decir, si hace 10 años hacías, ¿no? Empezaste como de... Pero bueno, hay esa corriente igual que lo hubo del rock, ¿no? Había muchos festivales de rock. Igual que hubo del mestizaje, no sé si te acuerdas, El Bicho, Ojos de Brujos, había muchísimas bandas de mestizaje que llenaban... Chambao. Hubo una época de Chambao, de ese música chill. Sí. Y Macaco tal, y ahora pues eso pasó un poco y yo creo que yo qué sé, yo no creo nada, yo no soy padre, yo no me gusta dar consejos, pero hubo una cosa que escuché a Rafael, que de esto es el que más sabe, y decía, a la gente joven, ¿qué le dirías? Y decía, que sean ellos mismos. Parece un consejo muy sencillo, pero no lo es, porque al final hay muchos estímulos por ahí, hay muchas voces externas que sin decirte haz esto, hacen que igual, sin decirte eso tan directo, tú puedes pecar de hacerlo porque es lo que, pues eso, la corriente indie o la corriente... Entonces yo creo que lo de Rafael está muy bien tirado porque no es fácil ser tú. Y yo creo que siendo tú tienes una línea clara, intentando ser tú, que no es poco, como digo. Una línea clara como la canción de Loquillo. Eso es verdad. Y entonces tú tienes tu línea con tus influencias, tus cosas que acaba yendo a tu música y a tu tal, pero como no, si tú vas hacia las modas... ya tu línea va basculando hacia la derecha cuando la moda va para allá y hacia la izquierda. Entonces, como tú vayas hacia la izquierda pensando que la moda y la moda vaya para allá, fíjate lo que te alejas, ¿no? Sí. Entonces, la historia es lo que dices tú. Yo siempre lo que he querido era dedicarme a la música. Yo con 15 años era pinche de fontanero con mi padre en Reynosa. Entonces, mi sueño era dedicarme a la música y hacer carrera. O sea, para mí el éxito no es llenar 3 noches el Wizzing o 5 o 1. Para mí el éxito es que tú digas... Vivir de esto. Vivir de eso, marcando tú los tempos, decir yo ahora paro un año para componer y paro porque quiero y decidir todo tú en tu carrera, ser libre de verdad, que es lo que yo soy y siempre he sido, y tener tu público fiel que te lo permite, que es un lujo eso, y poder hacer carrera, ¿no? Porque yo creo que la gente joven de ahora, por lo menos lo que me dice gente de la música, no me gusta decir industria porque industria me suena algo frío. Yo que soy de un pueblo industrial, de una ciudad industrial, cuando dicen industria de la música, me imagino gente currando en la música que no quiere currar ahí, ¿no? Como algo desagradable. O que solo está por fábrica de montaje. O que solo está por la plena manutención, ¿no? Yeah. Muy honrado, pero joder, la música es algo más que eso, ¿no? Entonces,
a gente del mundillo, me gusta más decir, dice, no, es que la gente joven de ahora lo que quiere es dar un pelotazo del copón, la mayoría, quieren dar un pelotazo y ni siquiera salir de gira, ¿sabes? Digo, pero ¿cómo no? ¿Cómo no va a querer salir de gira, no? Entonces, para mí, mi sueño era hacer una carrera, o sea, ese es el gran éxito, no números, pero vivimos en un mundo, Javier, de números, que tienes que ser el número uno. Tienes un podcast, tienes que ser el número uno. El 2, ¿qué pasa con el 2? Si el 2 es la hostia. En la música, tienes que ser el que más llena, ¿sabes? Y al final tenemos una concepción del éxito en esta sociedad, para mí, erróneo, total. No, y aparte, es verdad que ahora la gente, digamos, no sabe muy bien qué hacer para labrarse una carrera. Antes quizá era más difícil llegar, probablemente, o más difícil el acceso, pero era una carrera más, por así decir, estándar, ¿no? Ahora la gente ya no sabe qué tiene que hacer, cómo posicionarse, que te vean en redes sociales. Antes estaba esto que se llamaba, ¿no?, la monocultura, que a veces a veces se echa de menos, ¿no? De oye, todo el mundo, o que de repente eran lanzamientos que todo el mundo forma parte de ellos, ¿no? Ahora está todo tan disgregado que es difícil que te escuchen, es difícil hacerse un hueco, es difícil que escuchen tu canción o que vayan a verte. Es muy complicado. Entonces ya no saben cuáles son las herramientas para alcanzar ese éxito de que tú hablabas de hacerte una carrera, ¿no? Eso es muy... Sí, y luego eso es totalmente de acuerdo. O sea, antes te llegaba todo por menos canales. No solo había uno, claro, pero era menos. Ahora es todo tan multicanal que abruma. O sea, yo es que tengo ahí en casa una montaña de libros, o sea, de libros que tengo que leer, que quiero leer, ¿no? Sí. De discos nuevos que salen que no me da tiempo. O sea, es como... Y luego si eres creador, pues eso, te puede pasar que tú lanzas canciones, que Internet democratizó mucho, ¿no? El tema digital democratizó mucho lo que es grabar y publicar una canción, pero claro, ¿quién escucha tu canción en este océano de canciones? O sea, como lo que dices tú, oye, que estoy aquí. Y luego, por otro lado, si se da, sí que sucede, si sucede que tu canción o que tu arte de repente cae en gracia, sí que se da un efecto multiplicador que abruma. O sea, yo hay grupos, tío, que de repente, no voy a mencionar porque tal, pero grupos muchos que de repente estaban tocando para 10 personas que acaban de empezar a tocar y en un año están tocando, llenando el Wizzing o haciendo 7 Rivieras. Y dices, hostias, antes no... Siempre ha habido pelotazos musicales, o pelotazos, no me gusta decir, sino fenómenos, ¿no? Sí. Fenómenos musicales, que para mí el fenómeno es lo que no se puede explicar. O sea, algo claro. Y yo qué sé, Camilo Sesto, o sea, muchos fenómenos, ¿no? De la noche a la mañana, estopa, pum, cosas así que dices, de 0 a 100 en nada. Estopa es increíble. O sea, sí, la maqueta de Estopa. Sí. O sea, eso fue... Pero ahora eso sucede a saco, con grupos que de la noche a la mañana, y digo, joder... Y entonces luego tampoco sé si luego se mantiene eso, ¿no? O si es saludable. Pero bueno, claro, es el tiempo en el que vivimos. Que te cuesta mucho hacerte un hueco, como tú bien dices, y luego si te haces el hueco, a veces es un hueco tan grande que puede hacer que pierdas la cabeza, ¿no? Que pierdas la perspectiva de lo que estás consiguiendo, ¿no? Bueno, que antes has mencionado lo de la Riviera, y que en tu libro me hizo gracia que tenías... el protagonista de tu novela tiene planes para conspirando contra la palmera de la Riviera. Sí, en las primeras novelas dicen que se cuela mucho de ti, ¿no? Dicen, y a mí se me ha colado mucho de mí. Es verdad que Roy, el protagonista, muchas cosas que él piensa, yo no las pienso, claro, pero otras muchas sí, y luego algún amigo mío que me conoce muy bien dice, joder, es que me hubiera gustado leer esta novela sin conocerte. Ya. Porque dice, ese local de ensayo de Roy en Vigo, yo no soy de Vigo, pero esas paredes, todo eso que enumeras es el local que tú ensayabas con 16 años en Reynosa, ¿no? Y la gente que me conoce. Pero es verdad que sí que Roy está urdiendo un plan con sus amigos para destrozar la palmera de la Riviera. Que cada vez que voy, todos nos preguntamos, ¿no? ¿A quién se le ocurrió lo de poner una palmera? Una palmera, ¿eh? Es que no es que me digas... Una palmera en mitad de la sala impidiendo la visión de los que están alrededor, ¿no? Pero ya es, de algún modo... Es un clásico de Madrid. No tiene ningún sentido, pero ya tiene que estar ahí. Yo creo que si la quitaran sería un bajón ahora. Si la quitaran habría protestas ahora. Habría gente diciendo que ya no se respeta nada. La gente se encadenaría, ¿no? Como se encadenó Thyssen a los plátanos al Paseo del Prado. Sí.
yo creo también que cuando la Riviera dejaban, yo recuerdo ver Platero y Tú 3 noches seguidas y les vi una de las noches, era cuando en la Riviera dejaban vender o se vendían 3.200 entradas. Ahí sí que la Riviera es verdad que en los 90 molestaba mucho más. Ahora tristemente con lo tan triste que pasó en Madrid Arena con aquellas chicas, sí, los aforos se rebajaron de una manera excesiva. Entonces la Riviera pasó a 1900 o así. Entonces tú veías un grupo que ponía Sold Out, y decías, joder, si no está lleno. Pero claro, no dejaban más. Y ahora es verdad que han abierto un poquito más y son 2000 y algo, pero que la Palmera no molesta tanto como en los 90. Claro, que antes era la Riviera, sí que era más como esas imágenes que ves ahora de partidos de fútbol, de estadios en los que la gente de repente iba como una avalancha cada vez que metían gol, sí. Y la gente bajaba y estaban de pie. Pues un poco eran esos, la Riviera en esa época era así, ¿no? De todo el mundo apretujado y todo el mundo ahí. La Riviera sería como cuando en los antiguos estadios había columnas y te vendían la entrada, ¿no? Que te vendían la entrada que te tocaba la columna y dices, pues no me jodas. Alguna vez sale en redes todavía algún estadio que tiene como tal y dices, ¿en serio venden esta entrada? Y sale un paisano ahí que tiene una chisma de hormigón delante. Piensa, ahora entiendo todo. Ahora entiendo lo de la Riviera, ¿no? Sí. Lo de la Palmera. Pero, ¿y cómo, por ejemplo, tú de esa generación que dices, de que creciste viendo a los Suaves, que te influyeron mucho, a Platero y Tú, a Extremo Duro, Marea, todo eso. ¿Quién luego, claro, has tocado con alguno de tus ídolos quién te ha sorprendido mucho? ¿Quién dices, no, aún no me creo que esté como compartiendo con esta persona hablando de música? Yo soy muy flipado. Yo siempre digo, no quiero perder mi capacidad de fascinación. O sea, y no por la costumbre es el peor enemigo de la fascinación, porque si das por hecho que eres amigo de ellos y que eres amigo de todos tus ídolos de muy pequeño, de la gran mayoría no solo he cantado con ellos en discos, no solo he cantado con ellos en escenarios, sino que soy amigo de ellos. Pero yo no termino de creérmelo. Y eso me parece, o sea, no, obviamente como son colegas no me... Sí, pero que de repente te sorprendes a ti mismo diciendo que acabo de estar charlando con esta persona sobre... Sí, eso me ha pasado 1000 veces y lo que quiero es que me siga pasando. Claro. Me comporto obviamente como un hooligan ni como un fan porque no lo soy. O sea, no tal, pero porque ya hay un bagaje personal con ellos. Pero sí que digo, ¿en serio? No sé, me ha pasado con mucha gente, con Luz Casal, que somos muy colegas. Me acuerdo la primera vez que quedé con ella para ensayar Noviembre, que tocó esa canción conmigo. Y estábamos en mi casa tocando el piano yo, y de repente hago así, y digo, tío, ¿en serio está Luz Casal contigo ensayando una canción tuya que va? Y eso es para mí lo que más me ha dado la música. Es verdad que me ha permitido vivir económicamente bien la música durante muchos años, tal. Me ha dado muchas cosas, he conocido muchos países, muchos amigos, pero lo más, si tuviera que elegir una cosa, las joyitas que me ha dado la música es eso. Conocer. Y hay un denominador común. Te cuento esto de Luz, como te puedo contar de muchos de ellos, pero hay un denominador común y es que todos son unos tipazos increíbles y unas tipazas. O sea, el denominador común es que la persona supera al artista, de todos. O sea, que no me equivoqué en mis ídolos. O sea, cuando elegí de pequeño... Pues siempre tienes ese miedo, ¿no? Que a veces se te derrumban. A mí me ocurre, cuando con el podcast o cuando he conocido amigos que he leído toda la vida... gente que he admirado, digo, a pánico, a veces incluso no he llegado a grabar porque digo, es que no estoy preparado para que esta persona me pueda decepcionar en el trato o algo así, pero no me ha ocurrido nunca. O sea, siempre esas personas han estado a la altura de lo que yo me había construido de ellos. Quizá el que no está a veces soy yo, que me pongo nervioso o que lo que sea, pero eso es muy bonito cuando están a la altura de lo que tú te hayas imaginado. Luego también yo creo que yo tengo algún ídolo, y me gusta mucho y tal, pero que hay uno o dos que me viene a la cabeza, no voy a decir el nombre, que es verdad que yo mismo me he autoprotegido de que sé que no me caería, o sea, que lo sé, por amigos en común o por sus comportamientos, digo, jamás nos llevaríamos bien, ¿no? Por mi forma de ser y por su estrambótica forma de ser. Entonces, ahí es verdad que ha habido una selección natural de decir, mira, vamos a conservar la distancia. Sí, porque se iría toda la mierda. Y es verdad que es injusto porque habría que separar el arte de la persona. Sí. Pero yo estoy contigo en que digo, esto no quiero, es que si me defrauda mucho
no voy a volver a su arte. Cuando les he conocido como persona, si ya me gustaban, luego su música me gustaba mucho más, ¿sabes? Por ser tipazos. Pero claro, si te pasa la inversa y hay una persona en concreto que coincidió muchas veces con él, pero siempre con esa distancia de decir, es que ni aunque quisiera se daría. No vamos a estropear esto. No estropeemos la magia porque, joder, no quiero que me guste menos su arte, ¿no? Entonces, pero eso es lo que me llevo yo, lo más bonito que me ha dado la música, la verdad. Sí, porque es que además es colaborado, ¿no? Con Cuchi Romero de Marea. Sí, Cuchi es como mi hermano, yo digo que es mi hermano Navarro. Sí. O sea, nos llamamos todos los meses, somos... Perdona que te he cortado. No, es que Cuchi yo lo he escuchado, o sea, yo escuchaba a vosotros en Marea, pero yo tenía un Discman con un disco de Marea, estuve yendo al colegio con ese disco, no te quiero decir, es que me acuerdo de estar yendo y volviendo al autobús, no sé, a lo mejor 2 años estuve escuchando el mismo disco, dos discos de Marea y uno de La Fuga, ¿sabes? Sí, he colaborado, bueno, es que con Cuchi somos hermanos, o sea, he colaborado, pues me voy a dejar muchos, ¿no? Pero Luz Casal, que era una mujer que mi padre compraba los vinilos, no sé. Yo también, de hecho iba a grabar con Luz Casal hace 2 semanas, pero se nos cayó el asunto y me dio muchísima rabia porque yo de Luz soy mega fan de Luz. Pues Luz es una persona que el nombre le va al pelo porque tiene... Es ella entera, es un ser de luz, es impresionante como mujer y como persona. Yo que sé, he colaborado con Fito Cabrales 1000 veces, en discos, en directo, con Dani Martínez, mi hermano en Madrid, o sea, yo conocí a mi pareja por él, o sea, y eso que teníamos ahí una guerra de guerrillas entre La Fuga y El Canto del Loco, siempre lo recordamos mogollón. Siempre me dice, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a acabar... Que el Canto del Loco este que tan mal te caía iba a ser el padrino de tu hijo mediano, no sé qué, siempre me dice así. Pero es que o sea, me refiero a esas pequeñas tal dan juego, ¿no? Esas pequeñas... Claro, igual. Mirar de reojo, sí. Es como si Mourinho no hubiera estado en el fútbol. O sea, yo no soy de Mourinho, por ejemplo, yo soy muy futbolero. Pero yo soy más de Vicente del Bosque, pero entiendo que Vicente del Bosque es muy aburrido. Sí. Y que tiene que convivir y haber un poco de salsa, ¿no? El Mourinho es la salsa, o sea... Sí, yo soy muy de Mourinho, que muy bien, me hace muchas gracias. ¿No? Me parecen personajes importantísimos y que tienen que existir. Que solo vería ahí un vídeo de 1 hora y media de frases de Mourinho perfectamente dichas, o sea, como muy bien construidas de villano de película, de decir, qué mala intención, cómo le ha colado este mensaje, cómo ha dado la vuelta a esto. Sí, psicológicamente era el mejor entrenador del mundo, o sea, la guerra psicológica a todo un Pep le volvió loco, o sea, a Pep le desquició, Pep ya no sabía que era un tipo templado aparentemente y sabía abordar las formas. Pero por eso este tipo de personajes son vitales no solo en el deporte, en la vida y en la música, ¿no? Vosotros teníais ahí cierta rivalidad con El Canto del Loco, decías, entonces, que le veías así... Bueno, de hecho, Chema era de Santander, que era el bajista de ellos. Nosotros, bueno, al final era más, nosotros siempre pasa, ¿no? Nosotros éramos de Reynosa, 4 chavales de Reynosa, entonces, joder, desde Reynosa hacerte sonar en Madrid es mucho más difícil. Y luego en la radio sonaban 8 o 4. Sí. Entonces los que no sonábamos en la radio nos jodía. ¿No? Era como, porque estos suenan todo el rato. Digo, joder, y tú quieres tu altavoz, ¿no? Quieres que tu música... Y entonces, claro, pues eso, pues El Canto del Loco y Pereza, por ejemplo, pues eran grupos que yo sí con la Leiva también, pero que en esa época... Sí, que de repente trascienden, ¿no? O sea, como que pasan. Claro, pero estaban todo el rato en todos los lados. Entonces tú, claro, los que no estábamos era como, joder, ¿nosotros qué? ¿No? Entonces te daba ahí como mucha envidia, rabia, pero éramos muy jóvenes también y era una cosa que lo que dices tú es la salsa de esto, ¿no? Pero mira qué bonita es la vida, ¿no? Que luego al final pues acaba siendo... O sea, Dani Viva los míos, somos uña y carne, ¿no? He colaborado con él, que esto ha venido, este lío que me he ido. He colaborado con Josi, que era uno de mis ídolos. Josi, el de Drogas de Barricada, Josi de Los Suaves y... Baja por diversión. Ellos dos son dos, para mí eran mis referentes, son los culpables de que yo luego me metiera en la música. Luego es verdad que a mi vida llegaron Platero, pero es que yo, claro, Los Suaves y Barricada eran antes. Yo escuchaba eso antes de que Platero existiera. Yo me acuerdo Platero... Cuando llegaron a mí era su segundo disco, muy eficiente, que me voló la cabeza. Y les vi en Suances, en una discoteca que se llamaba El Corral, éramos 500 personas. Les vi en la antigua sala Joe Bar, que no había vallas. Era cuando tú estabas delante del escenario, que era más o menos 1 metro,
y hacías así, tocabas el pedal de guitarra de Fito, o a Robe también le vi, y Extremoduro. Sí. Todos esos llegaron después, pero los máximos culpables de que yo dijera con 10 años que se me cruzara la vocación por delante de mí, ante mis ojos, y dijera voy a ser músico, fue con 10 años viendo Los Suaves. Entonces ellos dos, que sean mis amigos, ¿no? Que fallezca mi hijo pequeño y el Drogas esté allí en el tanatorio, si venga desde Pamplona, o sea, que yo sí me escriba, que me mandes un nuevo libro, o sea, no sé, todas esas cosas, que sean mis amigos, es lo más flipante que me ha pasado en la vida. O sea, es que no sé qué otra cosa lo podría superar, ni que tuviera, yo qué sé, jet privado, un jet privado, que es lo que se cree la gente que es el éxito, ¿no? O no sé, o llenar 20 veces el Wanda, es que no lo cambio. O sea, si vienen 20 Wandas, de puta madre, ¿eh? No voy a hacer el hipócrita. Mucha gente dice, no, a mí me gusta. No. Yo no voy a decir que no a público nuevo, obviamente. No voy a hacer nada que no quiera hacer para que eso suceda, porque además es un error, creo. Pero lo máximo que me ha dado la vida es eso para mí, la música. Y mencionas ahora lo de vuestro hijo. ¿Cómo te puedo preguntar qué tal lo lleváis y cómo? Me puedes preguntar lo que quieras. ¿Cómo te encuentras y cómo lo lleváis tú y María? Bueno, es que es muy difícil de explicar. Es mi gran herida el rock and roll, ¿no? O sea, al final uno no está preparado porque no fue una enfermedad ni fue una cosa súbita, ¿no? Totalmente súbita, inesperada. Entonces, muy heavy. O sea, estábamos a 10.000 kilómetros de casa y no estabais, sí, acabábamos de dar un concierto. Yo siempre digo, Javier, siempre digo no. Lo empiezo a pensar ahora, y a María se lo decía hace poco, digo, hostias, la vida no para en sin quererme dármelas de nada, pero la vida no para de si lo que buscamos todos es el equilibrio, aunque como dice Cuchi, somos unos desequilibrados totales, aunque busquemos eso, el equilibrio. Si lo que busco es eso, que lo buscamos un poco todos, ya no digo la felicidad, que viene a ser algo parecido. Bueno, el equilibrio, me estoy yendo por las ramas. Yo le digo a María, hostia, a mí la vida no para de darme cosas extremas, emociones extremas, muy, muy buenas y muy, muy malas, ¿no? De todas las malas, que he tenido muy malas en mi vida, la más heavy es esta, ¿no? Es incomparable a cualquier otra. No voy a cometer ni el error de comparar a las otras cosas malas que me han pasado en la vida, pero si es extrema es que la noche anterior hayas dado un concierto maravilloso en el que todo sale bien, en el que te tomas una birra con los colegas en la recepción del hotel, que es la birra que mejor sabe del mundo, igual que el primer café del día es el más rico, la birra o la copa más bonita del mundo, la que te tomas después de que un concierto ha salido bien, no en un bar como hace años, sino en el hotel. Y a las 8 de la mañana te llamen y te digan esto, ¿no? Entonces, si eso no es extremo, pues que lo es. Y lo que hemos decidido es, solo teníamos dos opciones y las seguimos teniendo, que es irte por el lado de la oscuridad y dejarte ir, que es la fácil. Es lo que a veces te pide el cuerpo, o ir todos a una al lado de la vida y de la luz. O sea, nosotros hemos decidido eso, y no solo por Andy, no solo por nuestros otros hijos, sino egoístamente por nosotros dos, por nosotros mismos. O sea, porque no nos merecemos otra cosa, ¿sabes? O sea, entonces por todo eso estamos ahí peleando contra su ausencia. Al principio es el shock, luego es el tal, y luego, claro, luego viene lo más duro, cuando ya pasa el verano, pasa todo, y llegas a la casa, llegas a la rutina, y ahora estamos en esas primeras veces que son muy duras, ¿no? Pues primer cumpleaños sin nuestro, ¿no? Vendrán las navidades, serán putísimas, vino el primer día de colegio y él no, pues eso, estamos en eso, y eso ahí sí que es verdad que ahí es muy, muy duro, ¿no? Pero estamos en la opción de la luz y de vivir. Pero entiendo que haya gente que no lo haya. En nosotros nos ayuda que él no sufrió, que él tuvo 3 años maravillosos en los que no vio enfermedad, maldad. O sea, en el fondo pues, vivió lo bonito de la vida, ¿no? Solo vivió amor y cosas. Y entonces nos quedamos con eso y con que no se pudo hacer nada. Yo, para mí, que luego elijas la luz o la oscuridad también marca de qué manera se va una persona, un hijo tuyo, ¿no? Nosotros vemos muchos casos, conocemos muchos, y de qué manera se va es
No sé, no es lo mismo que te digan te fuiste a tocar y a mi madre se le escapó de la mano y le pidió un coche al niño. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo. Sí. O a ti mismo. Entonces, porque entonces los easy, Claro. te matan. Sí. Si es una cosa que nadie, absolutamente nadie, podía hacer nada, o sea, ni el mejor médico del mundo 15 minutos antes estando con él sabe que le iba a pasar eso, ni estando en ese momento lo hubiera podido hacer nada. Eso ayuda, eso da una cierta paz, ¿sabes? Para elegir ese camino tan duro que es el duro, ¿eh? Claro, el difícil más bien. Sí. Yo todavía me decía un amigo, dice, hostia, es que cuanto antes entendamos que, claro, esto es más fácil de decir que la hostia, perdón por las palabras más grandes, pero es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero decía, colega, cuanto antes aprendamos que la vida es que todo lo que nos pase, bueno y malo, es un aprendizaje, como cuanto antes lo entendamos así, mejor nos vamos a relacionar con las cosas de la vida, ¿no? Pero es verdad que de todas las situaciones extremas que he vivido en mi vida, y hay 2 o 3 puntuales muy, muy dolorosas que lo fueron en mi vida, ninguna es igualable a esta. Eso es así. Pero nosotros decidimos eso. Yo a los 4 días estaba tocando frente a la playa de la Concha y toda mi oficina me dijo, oye, suspendemos eso, el siguiente que había, y luego encima había 2 semanas libres y tienes un mes. Y yo dije en mi oficina, dije, tocamos. Dijo, vamos a tocar. Y le dije a él y a mi banda y a todo mi staff, dije, no lo hago por vosotros, lo hago egoístamente por mí. Yeah. O sea, yo le dije a M, digo, si tú vas a estar bien en casa, con quién te vas a quedar, si tú estás bien, yo voy a ir a tocar. Y fui a cantar, es así. Sí, recuerdo una llamada esa misma mañana yendo a Donosti y recuerdo una llamada de Luz que me llamó por teléfono y dijo, ya sé que vas a cantar esta noche, no sé qué, y me dijo con su serenidad y su sabiduría, que ella también entiende de la pérdida porque todos en la vida hemos tenido, ¿no? Y entonces decía, qué suerte tenemos, me decía ella, ¿no? Los que nos subimos a un escenario. Qué suerte tenemos de tener esa, no sé si lo llamo medicina o ese bálsamo, ¿no? Más bien. Claro. Porque tenemos esa suerte de podernos aliviar. Sí, es una especie de analgésico, ¿no? Sí. De conectar con el público, sentir que lo que haces importa, que no estás solo, ni muchísimo menos. Entonces eso te puede ayudar y curar muchísimo, sí. Yo no es que no creyera en el ser humano ni nada de eso, yo sí, yo soy un romántico y creo en el ser humano porque me he tropezado con una gente maravillosa en la vida, ¿no? Mucho más que con gilipollas, o sea, la verdad, o con mala gente. Entonces, pero sí que es verdad que hemos recibido una ola de amor tremenda, María y yo, o sea, una ola de amor no solo en la música. Yo recuerdo esta gira que ha habido momentos puntuales de un amor espontáneo del público hacia mí que no te las voy a saber explicar aquí. Claro. Que es como el duende que dicen los flamencos, ¿cómo lo explicas, sí, no? Es algo intangible que abruma y que emociona un huevo. Entonces ha habido muchos momentos entre canción y canción, entre que el público de manera espontánea, y no digo un público en un teatro, que podría ser más fácil, te hablo de un sonorama, te hablo de conciertos nuestros de verano grandes, ¿no? Y que dices, joder, ¿cómo se pone de acuerdo toda esta gente para poderme decir de esta manera tan espontánea esto, ¿no? Sí, que sigue siendo la magia de la música. A veces hay como una atmósfera especial que se contagia, que nadie lo pacta, que nadie se habla, pero que hay algo ahí que lo mueve, que es lo que hace que un concierto sea diferente a otro, ¿no? Eso es, y al final incluso en festivales, porque ha habido conciertos nuestros, pero también ha habido festivales que dices, joder, festival que le parece que la gente va a beber, a colocarse y ya está, ¿no? Y ha habido momentos increíbles que tal vez si yo me hubiera, bueno, tal vez no seguro, si me hubiera quedado en mi casa debajo de la manta del sofá escondido, no hubiera vivido. Y todo eso ayuda a un huevo. O sea, no solo por el público, hablo también a nivel personal, el que tu vecino te lleve comida esos días primeros, ¿no? Tus vecinos, o que esa ola de amor ayuda muchísimo. O sea, ayuda muchísimo. Y son momentos
difíciles, muy difíciles, pero estamos más unidos que nunca, ¿no? La familia, los amigos. Y toca eso, toca vivir con esa ausencia, ¿no? Para mí mucha gente que de la música que conozco de aquí y de allá, justo todo el mundo me ha contado esto, que cuando yo les decía voy a grabar con Rulo, me decían que sois muy muy queridos y muy especialmente porque también pues María se dedica también al tema de la música y demás, y que sois como un muy reconocidos y muy queridos por unos y por otros. Así que incluso gente que nos conoce, porque se dedica a la música, pero que me lo han mencionado. Ese es el bagaje que te llevas. Si es que al final, no sé quién leí una entrevista que decía, ¿no? Si de la música que... O sea, yo de aquí no vamos a ir todos, eso nos iguala a todos, está clarísimo. Todos nos va a llegar un día de irnos. Y yo no pienso que mi música va a quedar ahí, ni, o sea, quiero decir que trascender es otra cosa, o sea, no sí. Entonces que lo que puede quedar es dejar un buen sabor de boca por tu paso aquí, ¿no? O sea, y luego otro actor muy muy grande de Hollywood, que, o sea, los nombres soy un desastre, me fastidia mencionar una frase de alguien. ¿Quién? Dame una pista, te lo cierto, seguro. Y entonces decía que un tío muy veterano, que para él la vida era pasar por ahí, por ella, sin hacer daño a la gente. Y dijo, qué sencillez, ¿no? De frase y tal. Pero es verdad, intentar dejar un buen sabor de boca en lo personal, porque en lo musical, ni los libros, ni mi novela va a quedar ahí dentro de... O sea, no la va a leer nadie dentro de 100 años, ni mis canciones las van a oír. O sea, quiero decir que casi todo lo que puedas hacer ahora artísticamente no va a trascender. Entonces, ¿qué puede trascender? ¿Qué huella puedes dejar en el mundo sin ir aquí de Greta Thunberg, o sea, sin ir de Salvador de nada, en tu pequeña parcela, sí, en tu pequeña parcela personal, pues intentar ser buena gente. Yeah. O sea, es una cosa que mis padres me enseñaron desde pequeño, ser buena gente. Tú tienes que ser buena gente. O sea, es que parece fácil, pero no lo es, ¿no? Y todo eso intentas hacerlo en tu día a día, ¿no? Aparte, intentándolo al menos, se te va a juntar a ti buena gente, ¿sabes? O sea, se contagia la bondad, se contagia el buen rollo, igual que se contagia el mal rollo. O sea, tú tienes en una gira, en un staff, tú en un equipo humano artístico, tienes una persona mal metiendo. Sí, hostias. Eso en el mundo de la música me lo dice mucho, claro, pues mucho tiempo en situaciones, en momentos extremos, que estás fuera de casa, compartiendo muchas horas de viaje, muchas historias. Y siempre me hablan eso de típico que es como una nube negra que enturbia todo el ambiente y enturbia todo el grupo y es como la semilla esta, ¿no? Lo de la cizaña, ¿no? Que es que... Sí, la mala hierba, ¿no? Que acaba contagiando al resto y es verdad, porque todo el mundo igual está feliz, pero el otro día te empieza a hacer, joder, es que este hotel es una mierda, ¿no? O yo qué sé, o es que esto... Y claro, ya el otro que estaba feliz ya le hace dudar y dice, joder, porque empiezas a ver el lado malo de las, ¿no? De las el cosas. guisante de la princesa que no le deja dormir, ¿no? Claro, pues eso es lo mismo. Entonces, creo que si tú proyectas buen rollo, intentas proyectar bondad, creo que lo que tú atraes va a ser buena gente a tu alrededor, si no. Y al revés también, ¿eh? Gente tóxica no suele estar rodeado de buena gente, ¿sabes? Puede que circunstancialmente en algún momento sí, pero la buena gente al final se da cuenta y se pira, ¿no? Y bueno, y ahora creo que además que vas a tocar en París, vas a tocar 2 noches muy importantes en Santander, antes de bajar la persiana una temporada, ¿no? Y meterte en el laboratorio a hacer algunas nuevas, un nuevo proyecto, ¿no? Con amigos, creo. Sí, no sé, al final estoy hecho un lío porque ahora no sé bien. Yo haré lo que me dicta el corazón, que lo he hecho siempre cuando he querido parar, un año parado o 2, o sea... Afortunadamente no dependo de nadie no consulto a nadie lo que voy a hacer, o sea, sino al revés, lo digo y todo mi banda me apoya, mi compañía, mi oficina, todo. Entonces ahora yo iba a acabar, es verdad que a mí no me gustan los artistas que dicen, no, yo fin de gira aquí, o voy a dejar mi carrera y vuelvo al año siguiente, como Curro Romero, ¿no? Al final, ¿cuántas coletas tienes? Que efectivamente, que pasa mucho, ¿no? Con la última gira ya, de verdad, la última gira y... para hacer el sold out. Yo a mí me he desdicho porque yo iba a acabar en París y se anunció como tal, pero es verdad que con lo que pasó de Andy mi corazón me pedía hacer otra cosa y entonces no acabamos en París. Entonces yo me acuerdo, además esto me lo dijo Dani,
Porque yo le decía, tío, estoy viviendo unos momentos espectaculares de emoción, o sea, en el escenario. Y me decía, joder, te lo mereces, tío, que me pone la piel de gallina que me cuentes esto. Y decía, tío, hazte un fin de gira de otra manera, ¿no? Hazte algo para devolverle al público un poco todo ese amor. Entonces anunciamos Palacio de los Deportes de Santander, que le llamamos, los locales le llamamos La Ballena, porque tiene forma de ballena metálica en el exterior. Y encima voy a acabar ahí una gira, voy a parar luego 1 año y pico. Solo voy a hacer América, ¿eh? Es verdad que América y Estados Unidos lo vamos a hacer, o sea, América Latina y Estados Unidos. Pero en España no. Y eso sí que lo voy a mantener, que lo he hecho siempre. Entonces, casualmente, tío, vamos a tocar en un lugar que yo con Rubia de Contrabanda nunca he tocado. En 15 años de carrera, nunca he tocado ahí. ¿En La Ballena? En La Ballena. Bueno, está al lado de mi colegio. Yo me he pasado toda la vida en Agustinos. Claro. Pues está pegado. Me he pasado toda la vida en esa zona y de hecho, bueno, lo vi como eso antes era un descampado y cómo lo pusieron, cómo lo fueron construyendo. Yo me he pasado toda la vida ahí en los Agustinos. Entonces, ¿Tuviste el estadio nuevo construido o construyéndose? ¿Cuál? El Sardinero. El Sardinero, sí, ya estaba hecho tal vez, ¿no? Sí. Es que le llamamos antes, los nuevos campos del Sardinero, pero antes estaba en Mesones, ¿no? Claro. Que sigue ahí el córner. El córner. Pero claro, para mí esa zona mi madre además era profesora en el colegio, entonces ese camino me lo he hecho 50.000 veces. Ahí he ido a ver algunos conciertos que me han gustado mucho. Ahí fui a ver a Fito precisamente. Y me hacía especial ilusión que toquéis ahí, ¿sabes? Porque para mí es como muy cercano, muy próximo. Todos mis amigos viven por ahí. Entonces me conozco esa zona especialmente bien. Entonces os iré a ver y me hará mucha ilusión. Pues estás invitado. Y entonces al final, pues yo no he tocado nunca ahí. En 15 años, yo solo toqué una vez en mi vida ahí. Y fue el último concierto que di con La Fuga. Fito Garmendia, mi compañero con el que yo formé La Fuga, que se ha ido conmigo en la contrabanda. Claro, porque ahora La Fuga solo hay un miembro original, sí, creo, ¿no? O sea, solo el batería. Podríais hacer La Fuga de La Fuga, ¿no? Como... Sí, La Refuga o... Sí, como... Porque hay que tomárselo así. Ha ido hasta el final con el nombre, ¿no? Sí. Y entonces Fito Garmendia y yo tocamos ahí el último concierto de la última gira de La Fuga que dimos él y yo allí, y cerraba la gira ahí. Y no sabíamos que era el último concierto. Pero lo fue. Nuestro último concierto ahí fue en ese lugar. Entonces es como volver a cerrar hoy un círculo que ni siquiera yo pretendía abrir, ¿no? Entonces, claro. Pero me gusta esa idea romántica de decir, joder, vamos a acabar una gira de 2 años ahí y lo sacamos a la venta. Lo llamé, se inventó el concierto, o sea, me inventé con mis canciones para aquí, con mis canciones para allá. Creo que ese título lo dice todo. No va a ser el último concierto de esta gira, sino que va a ser un concierto único. En el que también voy a tocar algunas canciones que compuse cuando estaba en La Fuga. Pues habitualmente hago las 3 más conocidas de las que compuse, que es Pa' aquí, pa' allá, Por verte sonreír, y a veces hacemos Buscando en la basura. Esas 3 las suelo hacer porque las siento igual mías que días de rock and roll. O esa distinción la hace el público, no yo. O sea, las canto igual, para mí son igual. O sea, las siento igual. Siento lo mismo cantándolas que cuando canto otras bajo otra etiqueta que es la contrabanda. Para mí es lo mismo. Pues en lugar de hacer esas 2 o 3, vamos a hacer más. Alguna que otra más. Va a haber algún invitado que no lo he puesto en el cartel porque no me gustaba venir. Ya, va a venir. Porque además luego pasa cualquier cosa y ya tienes que contradecirte de lo que estabas... Sí, de hecho, uno muy, muy especial para mí, ese día tiene una cosa... Bueno, claro, que otro día me llamó, estaba todo agobiadísimo, pero agobiadísimo de verdad, y le tuve que decir, tranquilo, tío, estaba agobiadísimo. Porque era tan importante para mí como me ha demostrado que era para él. Porque tiene una cosa que no puede mover. Sí, porque los compromisos son a veces así. Entonces va a haber varias cosas que no voy a desvelar, y luego aparte, Javier, tú ahora vas a un concierto de quien sea y entras en internet y sabes el setlist que hizo la noche anterior. Ya, eso es una cosa muy novedosa y no lo comprendo, ¿sabes? Te quiero decir que yo fui a ver a Oasis, he ido a ver a Counting Crows hace poco, he ido a ver a amigos míos que te ponen en Spotify, puedes escuchar lo que vas a oír. Lo que vas a oír, y que eso me parece rarísimo, el que no haya un factor sorpresa o el que haya un poco de... Porque a veces en estos casos que te digo han sido tal cual el setlist más o menos... A mí me cuesta mucho no soltar todo lo que quiero hacer. Sí. Porque yo soy, para mí un secreto me cuesta mucho mantenerlo en el sentido artístico. Algo claro, que voy te a gusta hacer. Compartirlo, porque sí, te gusta... Me emociono y me vengo arriba y digo, joder, he soltado que voy a hacer esto por todo lo de Andy, ¿no? Yo quiero hacerlo con mi gente. No voy a llevar a un invitado a cantar que no sea mi familia.
O sea, de hecho, no van a entrar todos los que son mi familia en la música, de hecho. O sea, porque no quiero que sea 8 invitados y se desvirtúe el show, ¿no? Sí. Sino que va a estar, pues eso, gente muy, muy cercana a mí, en lo personal y en lo musical, conmigo. Y va a ser en mi tierra. O sea, voy a ir a dormir a mi casa después, ¿no? Yeah. Entonces, no tenía sentido. Yo esto no lo hubiera hecho en Madrid en este momento de mi vida. Necesitaba que no terminara en París, que está muy lejos de mi casa. O sea, tenía que ser... Entonces, por eso no he sido fiel al fin de gira en París, ¿no? Pero era lo que me apetecía hacer. Y entonces es un gran punto de aparte. A mí tampoco me gusta la gente que dice voy a hacer un gran parón y a los 3 meses están tocando. O sea, yo hasta el 27 no voy a tocar en España, eso está clarísimo. Y también es saludable, es como el parón biológico que se hace en Santoña con las anchoas, ¿no? O con el verdel, o con, no sé, con muchos peces, que tengo amigos marineros que tienen que parar, porque si no deja de... Yo tengo amigos de la música que paran, otros no paran nada, están todo el día en el escenario, y yo siempre he parado, he girado 2 años y he parado mínimo 1. Creo que es saludable. Sí, como estar en barbecho, ¿no? Un poco, dejar reposar un poco. Esa es la palabra idónea, sí. Sí. Y luego, aparte, por ti, ¿no? Para mí la creación, tengo amigos en la música que tienen la capacidad de grabar y componer discos en gira, yo no, yo tengo ya una canción o 2, pero necesito parar para crear. Y luego es muy saludable también cuando llaman a la oficina, Rulo, que para no sé qué concierto o qué festival. No toca. ¿Cómo que no? O sea, es como... Sí. Oye, que le damos un poco más, ¿no? Que no toca. Y creo que eso es saludable también. ¿Y no te da miedo? O sea, creo que en este mundo que todo... O sea, siempre tienes ese miedo que se vayan a olvidar o salir de la rutina de la gente. Bueno, tú tienes una trayectoria ya muy larga que te avala y que, bueno, en definitiva, que ya has hecho el trabajo más difícil. Pero que yo creo que siempre hay ese miedo, ¿no? De decir que lo que tú dices de esos, a lo mejor, compañeros que no paran, yo creo que hay algo ahí de... Es que no quiero dejar de tocar porque una vez te mueves no sales de la foto ya, ¿no? Sí, yo eso era más con la fuga. Cuando al principio... Y luego aparte yo que era el que componía, era muy difícil. Cuando yo necesitaba componer, claro, pues al final es difícil decirle a todo el resto de tus compañeros necesito un parón. Sí. Porque claro, esto es como dice mi madre. Mi madre cada vez que acaba una gira me dice, pero todas, oye, pero si te pagan genial por hacer lo que te apasiona, ¿por qué paras siempre? Es muy de madre esto, ¿eh? Es decir, sí. Que te tendrían ahí diciendo, claro, venga, a salir ahí. Entonces, claro, yo le digo, mamá, te lo explico todas las giras. O sea, yo necesito parar para componer y creo que encima, que no lo hago por estrategia ni nada de eso, porque no hago nada que no... Pero creo que encima es saludable para el proyecto. Lejos de que... Pero es verdad que cuando eres joven, entonces estás... Y también entiendo que un grupo en crecimiento, que está pues empezando a tocar en La Sol y está pasando a la Riviera, o entiendo que no puedas... Que tienes un disco 2, pues el público demanda... Cuando ya tienes una trayectoria más larga... Más que sacar algo pronto, lo importante es que lo que saques esté bien y para eso necesitas tiempo, ¿no? Pero a mi madre siempre se lo explico. Digo, mamá, es que esto, claro, ella no concibe que pare, ¿no? Sí, que es muy de madre esto. Sí, exacto. Benditas madres, claro, sí. Benditas madres. Y aquí antes has dicho lo de que de morderse la lengua, ahora es la parte esta del cuestionario Proust, que espero que no te muerdas la lengua para nada. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Pues una mesa grande, con mucha gente, muchos amigos, unas guitarras y una buena botella de vino, ¿no? Un vino rico. Incluso Seagrams, que aquí nos patrocinan. Pues después del vino, Seagrams, o 2, con mucho hielo. Y antes has dicho, fíjate, antes has mencionado lo de Leiva. ¿Has visto el documental este de Leiva, el de Hasta que me quede sin voz, No lo he visto. Acá salir en Movistar. O el de Geray Cortés. No lo he visto. Mira que soy muy de documentales y muy de biografías, que veo que tienes la de Flea ahí. Sí, el de Red Hot Chili Peppers. Sí. Yo soy muy de biografías de músicos y de documentales, pero no lo he visto. Ya, porque tampoco lo he visto, ¿eh? Pero justo me escribieron otro día de Movistar Plus y me estuvieron comentando y demás. Y tengo curiosidad, porque también es una persona que yo de algún modo asocio contigo por lo que comentas, ¿no? Misma época, por así decir,
gente que habéis vivido como los últimos coletazos de un tipo de hacer de discos y de lanzarlos y demás con otras, o sea, como que estáis ahí en la frontera de vivir los dos mundos, ¿no? Somos coetáneos y nos ha pasado lo mismo, estar en una banda, luego ir en solitario. Exacto, por eso, exacto. Esa. Y también Lear de un tipo curioso en cuanto a... También se ha sabido reinventar bien y estas cosas. Y también... Sí, ha conectado con el público joven, o sea, público que se ha acercado a él sin el bagaje de pereza. O sea, a mí alguna vez también me ha pasado de gente que te viene a ver que obviamente por la edad no ha venido porque te conocía en la fuga y se ha sido enganchado, ¿no? Es que esto del público también es como lo del empleo, ¿no? Un poco, no lo voy a saber decir bien, pero cuando lo leo digo, esto es como el público. Está el fijo discontinuo, ¿no? Que viene cuando puede porque tiene que dejar a los críos. Está el temporal, que sea, pues eso, está el que le han echado de mala manera y ese es el que ya no pues después de la fuga no ha seguido tu historia. Y luego está el nuevo, ¿no? Está el que se ha venido ahora, que te ha descubierto ahora, y eso nos pasa con mucha gente, y luego conviven como si estuvieran en la misma factoría, ¿no? En la misma empresa, conviven dos generaciones. Nos viene a ver mucha gente con su hijo y ambos con la camiseta. O sea, no viene el padre de acompañante, ni al revés, ni viene el hijo en plan el padre cebolleta de mira, este es el grupo de mi vida, ven a verlo y aguantas 2 horas aquí la chapa, ¿no? Entonces, cuando conectas con un público nuevo... Es que hay grupos bisagras de estos, ¿no? Como que creo que lo que tú dices bien, que a los dos les puede gustar mucho y que de alguna manera les hablan canciones las mismas canciones de cosas distintas. Eso me pasa a mí con mi padre cuando fui a ver la gira de Perales de despedida o cuando he ido a ver a mi padre con Sabina este verano en la Plaza de Toros de Alicante. Claro, estás con tu padre y claro, mi padre compró el disco del vinilo del Hombre del Traje Gris, el CD de Física y Química, no lo compré yo, ¿no? Entonces yo llegué a Sabina por él, por mis padres. Y luego decir, hostia, voy a verlo con mi padre, ¿no? Es como, y en la gira de despedida de Perales me pasó igual, escribí una columna en el diario sobre esa experiencia. Te la leí justo, es verdad. Era de mis primeras columnas y entonces era como, joder, eso también es poético, ¿no? Eso es una auténtica maravilla. Entonces que eso que le pase a otras familias con tus canciones, es un regalazo. Perales que tuvo una cosa de estas de un bulo de internet de estos que le mataron al pobre Perales. Que durante 12 horas estaba la gente de luto y luego no fue Encima así. a Perales, porque, joder, si me dijeras a Sabina o a alguien que anda más en el filo de la salud, ¿no? Hostias, pero joder, a Perales... O sea, nadie se merece ya estoy hablando de coña, pero nadie se merece un bulo así, pero es el que menos... Aramburu también le pasó, Fernando Aramburu, el escritor, que también estaba de viaje en Brasil, y de repente me mandan 3 amigos, oye, que se ha muerto Fernando Aramburu. Y luego él tuvo que salir a desmentirlo, oye, que no nada de esto. No. Hostia, yo no me imagino... Perales salió a defender su vida. O sea, tiene que ser extrañísimo ese momento. Tiene que ser muy, muy bizarro, o sea, muy surrealista. Pero bueno, al final es lo que tiene las redes sociales y esta locura en la que estamos metidos y en esta droga de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Yo después de todo lo que me ha pasado no tengo miedos. O sea, no tengo miedo ni a mi propia muerte, o sea, no sé cómo decirte. Al dolor, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a veces la gente tenemos como sociedad miedo a morir o miedo a tal. Yo tengo miedo al dolor y más que al mío, al de los míos, por ejemplo, ¿no? Sí que pero no tengo miedos, o sea, y a los miedos hay que enfrentar, o sea, no sé cómo, es que no se puede ir sin miedo, tío. Ya lo dijo Rosana, o sea, sin miedo, ¿no? La canción esa, pues sí. Vivir con miedo no es vivir. Entonces, si hay un conato de miedo por algún lado, lo aplaco como sea. Pero no tengo grandes miedos, no tengo miedo. Y no quiero pecar de soberbio, pero no tengo miedos. Cada vez tengo menos. ¿Un rasgo que no te guste de ti mismo? Muchos, pero hay uno que es una chorrada,
pero que lo he heredado de mi madre, tío, y lo intento corregir como sea, entre muchas que tengo, que quiero corregirme, y que nunca es tarde para corregirte lo que no te gusta de ti, pero yo digo lo que cuesta todo. O sea, este termo que me he comprado el otro día, o sea, estoy en una conversación normal y digo, pues sí, tío, tal, y 15 pavos, joder, tal. O sea, y cuando es un termo, no hay problema. Pero claro, cuando es una guitarra del 52 que me he comprado al guitarrista Jackson Brown, pues ya, claro, dices, pero yo digo el precio de todo y es horroroso porque, o sea, yo quedaría bien en donde lo de esto, en lo de la revuelta, ahí que se habla de dinero, ahí quedaría yo bien. Ahí. Pero claro, es horroroso, tío, y mi madre tiene eso y es lo que menos me gusta de mí, o sea, entre otras muchas cosas. Pero esa es horrorosa. Me gusta, es un detalle muy específico. Es feísimo. O sea, pero yo te digo de este libro, joder, este es este que tengo aquí delante. La edición bolsillo, yo me lo compré por 10 pavos. Claro, entonces, cuando es algo de 10 euros, dice este tío, ¿para qué me dice lo que le ha costado? Cuando es algo más caro, puedes pecar de gilipollas, claro. Y yo no lo digo por un tema, lo digo porque lo digo y es por información. Pero no mola, no. Bueno, hay algo ahí también de saber el precio de las cosas, de valorarlas también, de algún modo. Sí, pero fíjate qué feo es cuando dices, yo qué sé, el precio de tu casa, cuando te la has comprado. Igual se lo estás diciendo a un tipo que si puede comprarse una 4 veces más grande que la tuya, va a decir que eres gilipollas, y si es uno que solo se puede comprar un tercio que la tuya, eres súper gilipollas. Entonces, no tiene sentido. O sea, en el termo puede ser gracioso y desconcertante. El otro es feo. Entonces, te lo juro que eso lo estoy quitando como sea. Pero mi ánimo, o sea, te lo digo, ¿verdad? ¿No? Es una coletilla de mi madre que ahí estoy peleando con eso. Sí. Como a veces nos cuesta heredamos muchas cosas muy buenas de nuestros padres, pero a veces esas pequeñas cosas que detectamos que decimos por pura inercia, ¿no? De continuar costumbre de haberlo vivido o escuchado, y que a veces dices, me gustaría quitarme esto, pero ya lo tengo muy integrado dentro de mi ser. Que yo te diría que estos pantalones, o sea, si me les hubiera comprado ayer, en mi conversación, mira, tío, 45 pavos en Zara, tal. Y es como, es muy random, tío, o sea, muy feo, ¿no? Pero bueno. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? No lo sé, también muchos, pero el que no escucha, tío. Yo también a veces no me gusta cuando a veces me acelero en las entrevistas, sale y digo, cállate, ¿no? Deja, te estás entrevistando, o en una mesa, si estoy nervioso, tiendo a hablar más. Yo soy un tímido de la leche, pero en los medios no lo soy, y no me gusta la gente que no escucha, tío, y es que hoy no escucha casi nadie. Ni los médicos, que es increíble. Tú vas a un médico, a mí me ocurre que si no te estás muriendo, no te empiezan a escribir, empiezan a apuntarte sus cosas y no te están escuchando lo que tú les estás contando de tus movidas, que para lo que has sido, ¿no? Y no te están escuchando. Me parece inconcebible eso. Bueno, y ahora con el móvil ni te cuento. Bueno, o sea, ahora mismo y yo también peco hay una cosa que no soporto también y eso sí que peleo contra ello para no hacerlo. La gente que estamos hablando de algo y mientras habla, estamos hablando de, no sé, de lo que sea, de lo del pantalón de Zara, por 45, y de repente dice, pues yo me he comprado, y te empieza a enseñar fotos. Entonces todo el rato, y luego pasas otra conversación con la misma persona, sí, tío, el otro día cenamos no sé dónde, y te enseña. Entonces estoy hablando con él y con su móvil, tío, con las fotos de su móvil. Cuéntamelo, tío, no quiero ver todo tu carrete, ¿sabes? O sea, ni me dejas casi meter baza, y encima me estás bombardeando con tus imágenes de todo lo que te estás expresando con tu teléfono, ¿sabes? Eso sí que... Y luego que te llamen, por ejemplo, yo en casa hay momentos en la comida que en el móvil fuera de la mesa. O sea, yo digo, joder, si comemos media hora juntos todos, solo es media hora. Si comer a diario tristemente nos lleva media hora, pues que no sea con llamadas ni con nada. Yo me llamas a las 2:30 y no lo cojo. Eso sí. A mi madre no le cojo el teléfono a las 2:30. Estoy comiendo. Sí, es increíble esto, por ejemplo, cómo cambia también los usos y cómo cambia nuestra manera de vivir y cómo a veces las películas lo han capturado. Pero yo, por invitados que he traído aquí, por ejemplo, vino Mañas, ¿no? El escritor de Historias del Cronen. Entonces, me volví a ver Historias del Cronen, que me había gustado de
de joven. Yo me he leído también el libro que has sacado ahora. Sí, de Generación Cronen. Ese, contando un poco la intrahistoria de su éxito encantó, y demás. es También es curioso por esto, ¿no? Como de repente el éxito te puede sobrepasar, inesperado. Según él le sobrepasó mucho. Con creces. Pero bueno, se tuvo que ir, de hecho se fue a Francia. Sí. Y veía en la película, y ves en los años 90 películas y series, y cómo eso, que ahora es impensable, de estas familias comiendo con el telediario de fondo. Y yo lo he vivido, o sea, te digo que yo esa época, y cómo de repente ahora parecería impensable que saliera eso en una película, ¿no? En una serie, ¿no? Como la familia y la conversación, en la mesa, con la televisión de fondo y el del telediario de Matías Prats o quien sea. Y eso cómo cambia nuestros usos y costumbres también, eso, porque lo dices tú, ahora es media hora rápido y ya está. Sí. Hombre, nosotros, yo digo que tenemos la suerte de ser la generación, al menos yo creo que tú también, que somos la generación que nos hemos pasado a la digital, pero hemos crecido con lo otro. Sí, que es una cosa bastante rara, ¿no? El de haber vivido los dos mundos, ¿no? Sí, hemos vivido la transición. Sí. Y yo creo que ha sido la transición de las más heavies, no sé si la industrial, o sea, yo de historia no controlo mucho, pero yo creo que esto dentro de unos años estuviera como la gran, no sé, yo creo, como una gran revolución, no sé si la que más, pero... Y nosotros hemos vivido las dos, pero si dicen los especialistas que la personalidad se marca en los primeros años, nosotros hemos tenido unos años primeros sin pantallas. Y yo creo que eso es una maravilla y eso también nos permite discernir de lo que es, ¿sabes? Nos sentimos cómodos. Yo me siento cómodo con las redes, más o menos me siento cómodo, porque sé discernir lo que al venir del otro lado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Mi hija mayor de 18 o esa gente de esa edad, ostras, lo tienen peor para, ¿sabes? Entonces yo creo que de ahí hay esa eterna insatisfacción en la gente joven, ¿no? Mucho más que la nuestra, que estábamos a pegar a la pelota o a otras cosas, ¿no? Y yo no soy el abuelo cebolleta, bueno, yo todavía soy joven, pero no soy el que lo mejor era lo de antes, ¿eh? No, a mí me encanta lo de ahora. Pero creo que lo de ahora es mejorable con ciertos límites, ¿no? Sí, yo también. Yo creo que, a veces la nostalgia hasta un cierto punto es enfermiza, ¿no? Que además solo rescatamos o solo a veces traemos a colación lo bueno, ¿no? Lo que ha sobrevivido, y nos olvidamos de todo lo negativo y de toda la época, ¿no? A veces nos quedamos con lo más incluso anecdótico, y lo verdaderamente profundamente negativo que había lo hemos borrado porque lo hemos erradicado, porque ya no nos interesa en la conversación. Pero, por ejemplo, tu canción Verano del 95 habla mucho de eso, ¿no? De a veces de esos buenos momentos que traía cierta desconexión. Yo eso lo echo de menos. Y te digo, yo echo de menos, antes te he hablado de lo de la monocultura, ¿no? Cuando a mí me ha venido bien precisamente por mi trabajo, que de otra manera a lo mejor no hubiera conseguido, el haber llegado por otro camino a lo que me dedico ahora. Y sé que esto a lo mejor en otra época no lo hubiera podido conseguir, o no lo habría conseguido de la misma manera. O sea, que es una oportunidad que te dan. Pero que también echo de menos a veces la libertad que te daba el no estar tan pendiente de todo, o el no estar enterado de todo. Eso a veces se echa de menos. Sí, estar un poco desconectado. Estar un poco desconectado, el enterarme de las cosas por accidente que ocurría a veces. Claro, ahora todo, y además con las redes yo pensaba que al principio que iba a ser una cosa más, que nos iba a hacer más plurales, más tolerantes, más empáticos. Pero como siempre conseguimos... Y nos ha demonizado, o sea, no demonizado, soy muy bruto hablando, pero sí nos ha hecho... Y luego, joder, hay una gira de no sé quién, todo Dios quiere ir a ver esa gira. O sea, nos ha hecho, para mí, lejos de lo que yo pensaba, nos ha hecho un poco ser como el borregos, rebaño, tío. Sí. O sea, y no es la frase hecha de que la sociedad son unos borregos y yo no. No, yo también lo soy. Sí, o sea, yo estoy dentro de este juego y tú. O sea, no porque no vivimos en mi valle de campo en una casa sin internet y sin redes no sociales, no. Vivimos en ellas y tal, y como tal no somos ajenos a todo eso. O sea, el que se crea ajeno de eso viviendo tal es un... O sea, solo es Santiago Lorenzo, que es el escritor el de los asquerosos y tal, que vive apartado y que de hecho me ha recordado mucho tu libro. Tiene un libro que se llama Los Millones,
que él tiene un billete de lotería premiado, pero que no lo puede cobrar porque es un del grapo, entonces no tiene DNI, entonces no puede ir. Pues entonces me ha recordado mucho por momentos. Yo le conozco y soy muy fan, me encanta él. Yo tengo los asquerosos. Sí. No, ese no es de él. Sí, los asquerosos de él. Y sí. el otro que sacó después. Tengo dos. Sí, los... No sé cómo se llama. Sí. Que se va a un pueblo de Ávila. Sí. Que son sus temas favoritos. Sí, yo de hecho estoy... Ese típico... Igual que de ciertos músicos estoy deseando que saquen un disco, y de otros que me gustan mucho, como los últimos discos son todos iguales, no tanto, aunque luego me lo compro. Y yo soy muy fiel. Si me gusta Calamaro, por ejemplo, me gusta todos sus discos de todas sus etapas. En solitario, yo soy así. Yo no soy el ¿cómo se llama? El fijo discontinuo. Sí, el que tú antes molabas, ¿no? Yo soy el fijo con una antigüedad de la hostia, con un plus de antigüedad. Y soy muy fiel. Entonces, pero de Lorenzo, que sí que es verdad que vive aislado, afortunadamente para él, yo creo, estoy deseando que saque otro, ¿no? Sí, es el único él que se puede permitir ese tipo de estar verdaderamente desconectado de todo y no seguir a nada. Sí. Yo es que no quiero ser eso. Ya, claro, que sí que... Del todo. Es verdad que tengo mis refugios y me voy a... El fin de pasado, que sorprendentemente no hemos tenido concierto, me he ido a campo y ahí nos estamos reformando una casita muy, muy antigua. Hemos ido a ver cómo va el tejado y ese es nuestro refugio y ahí, claro, vuelves con una energía de la hostia, porque lo mismo que habla Verano del 95 de eso, de la naturaleza, yo no entiendo de la vida, pero yo sí que no creo que las respuestas están en la naturaleza. O sea, yo me voy a remar por el mar, ¿no? Salgo por el Sardinero a remar y me voy para la bahía o para el otro lado, para Mataleñas, a Cabo Mayor, y sé que vuelvo y estoy mucho mejor. Y eso habla esa canción, ¿no? De la casa del árbol, o yo me iba a pasar un fin de semana a mi valle y he pisado campo. Y vuelvo a Madrid y vuelvo mejor. Sí, bueno, de hecho ahora se dice, ¿no? La frase esta de que se dice en todo el mundo, la de tocar hierba, ¿no? Para la gente que, oye, a lo mejor la mejor terapia que te puede venir ahora mismo, que estás muy ensimismado, que estás dándole vueltas a estas cosas, a estrategia digital, a no sé qué, es tocar hierba. Y de repente, a mí me lo dijo eso fui a hacer hace 2 años otra vez el Camino de Santiago y estaba en una casa, en una de las etapas, que me dijo la señora, una casa maravillosa con un jardín, y me dijo, esa encina tiene aquí lleva más años aquí que lleva como 3 generaciones. Pone, cuando te preocupes, cuando te pase algo, cuando no sé qué, te pones debajo y nada malo te puede pasar. O sea, como que de repente, él ya lo decía de algún modo que te pone en perspectiva ese árbol, ¿no? Que lleva tanto tiempo ahí que de repente te pones ahí debajo, eres consciente de dónde estás y de repente todo cambia relativizas todo, y me dijo eso, lo de te pones ahí debajo y no te pasa nada, como una especie de paraguas o de escudo. Me pareció muy bonito y muy poético esa expresión. Ahora en tiempos de que afortunadamente se habla de salud mental, se habla del bienestar emocional, antes no se hablaba de eso, y la terapia está cojonuda, la autoterapia, pero esa no tiene sentido si no vas a la naturaleza. O sea, si tú te descalzas y pisas la arena, aunque esté lloviendo, o sea, no sé cómo decirte, ¿sabes? O sea, es que luego te sientes mucho mejor, pero no yo, tú, todo el mundo, todo ser humano. Entonces, la terapia está guay, la ciudad mola que te cagas, o sea, pero en cuanto vas a eso, pisas césped, como dices tú, o acudes un poco a la naturaleza y esa es la mejor terapia de todas, ¿no? Y tú, por ejemplo, hablando ahora del tema de salud y todo esto, ¿tú has tenido alguna etapa complicada a nivel de cabeza, emocional, o en a lo largo de tu trayectoria? Yo sorprendentemente he sido una persona bastante equilibrada para ser, dentro del desequilibrio, para ser persona, como diría Cuchi. Para ser persona y para ser artista, que es verdad que los artistas tienen esa fama de díscolos o de gente creativa, ¿no? Bueno, y luego es que estás muy expuesto, o sea, hay unos condicionantes ya no solo por que soy artista, ¿no? Por el rollo de la etiqueta, sino que es verdad que estás mucho más expuesto que yo, que el trabajo de mi hermana, por ejemplo, estás mucho más expuesto, eres más vulnerable en ese sentido, ¿no? Pero yo he sido una persona que creo que no he perdido el equilibrio mucho. O sea, es verdad que he tenido épocas más salvajes, pero joder, también cuando había que tenerlas, ¿no? O sea, a ciertas edades
Pedazo de morón, no se va a componer sola. Claro, no se va a componer sola esa canción. He roto alguna habitación de hotel, yo creo que eso hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que hacerlo, perdón. En este hotel no, por va a favor. llamar el director de Sid que no hace ahí diciendo... No, eras tú. eras Vale. tú, o que estás incitando a ciertas edades y en ciertos momentos he hecho el gilipollas, por supuesto, como joven que era, ¿no? Pero no he perdido la cabeza ni cuando ha ido especialmente bien, no he zozobrado mucho. Ya. Para los temporales que venían, buenos y malos, ¿no? Pero no he sido una persona que haya estado muy perdido, y eso que algún momento sí, ¿no? Pero no, he sido una persona sorprendentemente equilibrada o con una cierta perspectiva de lo bueno y de lo malo que no me ha hecho perderme especialmente. Ya. Antes has mencionado un par de momentos que te tocaron vivir también duros, no tienes por qué hablarlos, pero ¿sabes exactamente más o menos cómo fueron? No, bueno, pues cuando deja la banda de tu vida, que puede ser una chorrada para todo el mundo, o cuando le está pasando ahora... no me importa hablar de ello, lo que no quería era compararlo con... Ya, claro, te entiendo, sí. A mí no me importa hablar de absolutamente nada de mi vida. Como ser humano creo que es soltar. Yo creo también mucha parte del equilibrio interno es si sueltas. Sí. Si sueltas todo, vas por la vida, pesa menos, ¿no? Un poquito la mochila. Y es terapéutico. Pero pues cuando te divorcias de tu banda, eso para mí fue una gran debacle personal. Y ahí sí que lo pasé también muy mal. Son otro tipo de dolores, pero sí que... Para mí eso fue un palazo, porque era la banda en la que yo había formado junto a otros 2 amigos. 2 de ahí, 2 nos fuimos. La manera en que nos fuimos fue todo muy feo. Luego es sorprendente, pero luego ahora me resulta gracioso cuando aquello era como doloroso, ¿no? Leías comentarios de, no, este se va para ganar más, o se va porque se cree más. Pero si yo no quise cambiar ninguna norma del juego, si los que lo quisieron cambiar fueron otros. Yo era el compositor y había gente que eso no lo llevaba bien, que de repente eran compositores. De repente, no al principio. Yeah. De repente cuando hay derechos de autor, que es dinero al final, ¿no? Entonces, joder, el único que se sentía compositor de naturaleza era yo. Cuando no había dinero por componer, todos estaban en el bar y yo estaba en casa componiendo, porque era mi vocación, ¿no? Pero bueno, ese año esos primeros meses fueron muy malos. Y mi propia familia decía, no, ¿cómo te vas a ir de tu sueño, de tus canciones, de tu banda, Y yo menos mal que no les hice caso, sinceramente, Javier, porque si les hubiera hecho caso, yo no estaría en una banda totalmente, infeliz. Es que yo no creo en los acuerdos de mínimos, ni en las bandas, ni en lo artístico, que es una cosa tan bonita que no puede, entiendo eso en una industria o en un negocio puro y duro. Sí. Pero en el arte no lo entiendo. Y en las relaciones personales tampoco. Y bueno, luego tuve un divorcio con hija, digamos, que no es lo más agradable. Yo ahora tengo un amigo que se está separando con 2 hijos. Es verdad que ya son más mayores. Cuando son pequeños, divorcio con hijo pequeño o hijos pequeños es terrible. Yo además que tuve un divorcio de mis padres súper traumático, muy feo, que ahora se llevan bien, pero yo le digo, sois unos cabrones. La guerra, mi hermana todavía lo está pagando con terapia. Yo, que fue el que peor lo llevó en ese momento de mi vida, que me puse contra todo y contra todos, ahí sí que zozobré, pero era muy niño. Ahí fue cuando más perdido estuve. Pero, joder, y le digo, con todo lo que mal que lo hicisteis y ahora que os llevéis bien, esto es para daros una paliza, tío. Y entonces, pues ese tipo de divorcio con hijo también es complicado porque crees que tus hijos van a vivir lo mismo que viviste tú. Que fue un trauma de mierda. O sea, el divorcio de mis padres fue... No hay 2 divorcios iguales, porque no los hay, y no hay separaciones de bandas iguales, pero es verdad que en las separaciones de las bandas hay más puntos en común, que suele ser eso. El desgaste total de viajar muchísimo juntos, sobre todo a América, y el que la gente no sabe estar en su lugar. Yo fui un líder de mierda. Fui un pésimo líder, porque tenía que haber cantado a las 40 ahí, en vez de irme. Ya. En este momento de mi vida sí le podría a la gente lo que tiene que hacer y cuál es su lugar. En este momento de madurez de mi vida.
en ese momento lo que sentía solo era una tristeza terrible, y como nadie se iba a ir de ese barco ese barco con grifería de oro, nadie se iba a ir a un bote con un motor foraborda pequeñito, pues me fui yo. Pero gracias a que no hice caso a nadie, porque eso me dio gasolina para años de creatividad. ¿Negociaste gasolina? Sí, no sé si la negocié, pero no sé cómo la recuperé. Recuperé gasolina para seguir siendo feliz haciendo lo que hacía. Porque muchas bandas que siguen, y las entiendo, ¿eh? Hay bandas que les cuesta tantos años, como en nuestro caso, que fue un año fue una carrera muy paso a paso, muy, muy poco a poco. Hay gente que una vez que lo consigue dice, joder. Sí, acuerdo de mínimos de vamos a no tirarnos los datos a la Sí. cabeza en la hora y media del concierto y a mantener esta vaca... Sí, porque la nos gallina de costó los huevos mucho, de oro. Sí, porque sí. nos costó mucho y porque Sí, nos claro, lo claro. merecemos, e incluso te entiendo, Sí, nos lo merecemos. ¿Qué pasa? Que los discos son malos, que los discos que hace Claro, una banda... sin química, sin... Eso es, con la banda que ya está en acuerdos de mínimos, la creación nueva suele ser un desastre. ¿Algún libro que te haya inspirado recientemente, de música o de lo que sea? Yo leo mucha biografía. Sí. Yo digo, hay músicos que no me compro sus discos, ni los escucho, pero sí me compro. No hay biografía en casa que no... O sea, sí hay alguna que no tenga, pero no hay... Si la tengo controlada que sale, me la compro. Soy muy voyeur. Sí. Y luego también de políticos, de políticos no tanto, pero de personajes históricos me encanta. O sea, me encanta la gente que ha vivido vidas que tienen mucho que contar. Y luego eso, mucha biografía. Y así uno que me haya marcado últimamente, pues lo típico, ahora llegaré a casa y diré, joder. Ya. Hay un libro que no me marcó especialmente, pero de libros del asteroide, pero como anécdota, el primer libro que yo leí cuando falleció Andy, cuando ya recuperé, como voy a volver a leer, y a los días, y fue Este dolor algún día te servirá de algo así, ¿no? O sea, creo que se titula así. Es verde, que ya sabes que los de asteroide tienen sí. color. Algún día este dolor te será útil, creo que es. Sí, de un chico joven, ¿no? Sí, de un chico joven que transcurre en Nueva York. No es una... Yo todas las novelas que transcurren en Nueva York me encantan. De hecho, ahora estoy con la de... ¿Ahora con qué estoy? Sí, con la de Woody Allen, que la estoy terminando. Sí. Que tampoco me está fascinando especialmente. Yo soy muy de Woody Allen, pero que transcurre en Nueva York, ¿no? Entonces, esta... Y fue flipante que, Javier, la primera página de ese libro... De Peter Cameron se llama. Peter Cameron, eso es. Que ya te digo que los nombres soy un desastre. Y entonces, el primer libro que yo leí después de lo de Andy fue este libro y la frase que introducía el libro era de Marco Aurelio o alguien así, uno de estos sabios que decía así, que decía lo mismo que el título del algún día este dolor te será útil. Yo lo puse en Instagram y todo, puse esa frase porque me pareció un flipe que el primer libro que yo leyera cuando estaba estando en ese dolor tan profundo se titulara así. O sea, yo me lo había comprado, ya me lo había comprado y lo tenía en esa montaña de pendientes. Entonces cogí y como sabía que transcurría en Nueva York y la manera de volver a Nueva York, que es una ciudad que he ido muchas veces y me fascina, es si no puedo ir porque tengo compromisos, me leo un libro. Ahora estoy en Nueva York, porque por la noche me leo el de ¿Qué pasa con Brown? De esto o algo así, o Baum. Baum, sí. El de Woody Allen. Entonces me lo leí para viajar a Nueva York y la primera frase del libro era esa. De hecho, también aquí, en Cuestión de Suerte, también hablas de... sale Paul Auster, ¿no? Que también bueno, yo creo que es uno de mis autores favoritos. Ahora descubrí, por medio de un amigo maravilloso de toda mi vida, me descubrí a su mujer. Sí, Siri Hupstead, ¿no? Es que tiene una muy husband, ¿no? Sí. Y entonces la he descubierto y yo, como soy un vehemente, cuando me da por algo, entonces me leí de ella, no me acuerdo cuál me leí de ella, el último de ella, leí el último. Y ahora me he comprado todos, que son de 6 Barral, y me he comprado todos y me estoy leyendo todos. Yo estoy leyéndome como mucho, soy de leer muchos a la vez, y luego no me da ningún pudor no acabármelos. Sí. Estoy leyéndome ahora Veranos sin nombres de ella. Estoy leyéndome como 5 o 6 a la vez. Sí. Y si le doy como un tercio del libro. Si no me... Sí, yo hay dos tipos de personas, los que lo acaban todo y los que no. Sí, además, si no, ya a lo mejor ya te llega en otro momento. Ya...
Y sobre todo porque hay otros empujando atrás, ¿sabes? Que ves la montaña sí. y dices, tío, pues... Y luego, aparte, cuando eso te frena mucho, cuando un libro no te está gustando, ¡buf! Sí. En vez de leértelo en 3-4 días, que yo soy así, de pum, sí. Me engancho a algo. No, te cuestas como la piedra de Sísifo ahí que no logras levantar. Y en parte, a veces te sientes juzgado por alguien invisible, como diciendo, ¿qué van a pensar de mí si no estoy disfrutando a este autor que es tan reconocido, tan querido, tan valorado? Y te sientes mal contigo mismo diciendo, sí. ¿Por qué le tengo que seguir dando una oportunidad? Tengo que estar peleando y a veces, pues no. O sea... Me ha pasado con un libro que no voy a decir porque es español, o sea, su autora es española, pero... Y por respeto, digo, es una chorrada, ¿eh? No debería ofenderse a nadie, pero... Claro, pero que a veces me pasa con un libro que fue un fenómeno, un bestseller auténtico, o sea, es una oda, o sea, es una maravilla, me lo regaló un colega y es que le he tentado 3 veces y no puedo, ¿no? Y sé que me llegará el momento y diré, lo que dices tú, pero tú eras gilipollas, no, pues no era tu momento, no pasa. Por eso me gusta leer varios a la vez. Y... ¿Un talento desconocido que tenga Rulo que no mucha gente sepa y conozca? No sé si yo soy un interiorista, no sé si es talento, pero creo que se me da bien. Soy un interiorista frustrado. Sí, me encanta. De ahí tu aversión a la palmera de la Riviera, claro, ahora entiendo todo. Bueno, ahora se lleva el rollo también, ¿no? Se llevan las piñas doradas y no sé qué. Se lleva el rollo tropical. Con los muebles noruegos, que no entiendo nada. Una vitrina noruega, una mesa de centro noruega y una piña dorada en el centro, que en Noruega no hay mucha piña, ¿no? Pero yo soy un interiorista frustrado. Me encanta... Mi casa de Madrid la he decorado yo, la de Santander también. Entonces me encanta. Y cuando algún amigo me pide, me encanta ponerme... O sea, haría eso que hace gente, ¿no? De comprar un piso, lo reformo. O sea, yo más que reformarlo, lo decoro, si tiro tabiques, Sí. Tengo esa capacidad para, si un amigo me dice, oye, acompáñame a ver un piso, tengo la capacidad de ver... Tienes visión espacial para saber... En esa ruina tengo capacidad para ver. Luego ya igual al cliente no le gustaría. Pero si no me dedicara a esto, me fliparía. A mí me parece difícil, increíble. Yo, de hecho, no tengo... O sea, de pequeño, de hecho, me hicieron un test de estos de... Me acuerdo que en visión espacial di mínimos, pero mínimos, de que no... tú eso nada, ¿no? Nada hacer, malísimo. Pero aparte, no tengo capacidad para... Yo veo una habitación vacía y no tengo... O sea, no veo si una cama me cabe ahí o no. O si no tengo, no... Pero es que es totalmente desvirtuado. O sea, mi cabeza no me da para... Oye, aquí esto cabe o quedaría demasiado. No mido, o sea, no... Claro, que aunque te empecinaras en ello, tu cerebro, tu rollo espacio no te daría, no te... No, implosiona mi cerebro con esas cosas. Pues a mí eso, aparte de que me encanta, creo que se me da bien, aunque es verdad que es todo relativo. O sea, al final un interiorista no tiene que hacerlo como le gustaría a él, sino como el cliente. Yo no sé si me adaptaría tanto a que si sabría leer los gustos de una persona que me contratara para ello. Eso además es muy complicado porque hay una parte que dices que me toca moldar yo a esa persona o esa persona se tiene que moldar, que para eso me pagan mis servicios, a lo que yo le pueda descubrir, ¿no? Claro, sería muy bonito hacerlo de la mano, ¿no? Que el cliente pusiera también porque luego al final el interiorista al que no le interesa ni un mínimo, lo que quiere es que su casa, ¿no? de 0 a 100 lo haga todo, el proyecto lo haga el interiorista. Yo en ese sentido me vería más de la mano de él, ¿no? Porque al final tú entras a una casa, yo sí que entro a una casa y creo que sé si lo ha decorado. O sea, lo primero que he hecho al entrar en este lugar que estaba, he dicho que es suelo más bonito. Sí, es verdad. O sea, creo que se ve cuando es un interiorista el que lo ha hecho o cuando hay autor. Sí. Cuando hay autor, que alguna vez el autor mola porque ves mucho y otras veces el autor dice, menudo estropicio he hecho aquí, pero es suyo, ¿no? Yo creo que si de la mano de alguien sí me gustaría hacerlo. Si lo hiciera solo yo, creo que pecaría mucho de mis gustos. Yo que soy cocinetas... Es cocinero, otro talento, ¿eh? No, eso yo creo que no es talento, es inquietud, tampoco soy tal, pero me encanta cocinar. Me parece terapéutico y cocinarle a mi gente. Eso, abrir un vino para mi gente y... Mi gente, eso suena muy flamenco. Nunca digo mi gente, la verdad, o sea, mis amigos. Y abrir un vino y cocinar. Y entonces, joder, si estoy cocinando no me tengas en la... ¿Sabes? O tener una gran cocina con una isla tal, pero antiguamente...
O al menos en mi casa el de la cocina estaba marginado. Sí. Cerradito, con la ventana abierta para que salgan los olores y los demás tomándose el vino, ¿no? Entonces a mí sí me gustan los espacios para vivirlos grandes, ¿no? Grandes. ¿Un olor favorito que tengas? Pues yo no tengo el sentido del olor muy desarrollado, macho. Yo le tengo como muy en mínimos. Me gusta, voy a parecer un borracho, el olor del vino, por ejemplo. El vino, cuando ha posado un rato y lo hueles, ahí sí que percibo y lo saboreo. El olor a campo, tío. Me gusta el olor, ese olor a cuando está recién segado el césped. Ese olor me encanta. Prado, que puede ser un jardín de una ciudad. O sea, no tiene que ser... No, y a veces yo cuando voy por el Retiro... Y huele a eso. Y huele a eso y es especial. O cuando está recién, ponen los aspersores por la noche y de repente te llega. Ese olor me encanta y también me gusta mucho el del asfalto cuando hace mucho calor y el de la ciudad, ¿eh? El asfalto que cae y emite un olor que no es especialmente sano, tan bello ni tan poético, pero que me gusta. Me gusta ese olor, también me gusta. Sí, sí. ¿Una rutina, superstición antes o después de un concierto? Bueno, antes he dicho lo de tomarte esa cerveza después del concierto. Que se ha ido antes bien. Nosotros brindamos, le llamamos momento chupito, tenemos una cajita de madera con los chupitos, siempre es la nuestra, y brindamos con un chupito y pues whisky o ron, le metemos un poco de agüita a algunos, yo le meto un poco de agua y siempre... Si tocamos cada uno de la banda es de una ciudad, entonces si tocamos en una ciudad o algún técnico es de la ciudad, toma la palabra él, si no, pues la suelo tomar yo, decimos algo y el pequeño speech con el chupito en la mano antes de brindar siempre termina, quien hables nunca es una noche más. Esa es nuestra frase, desde hace muchos años. Como un recordatorio de esto no es... Piloto automático. Sí. Entonces, y luego es un poco... Brindamos y subimos a tocar. Luego nos abrazamos los 5 o 6 de la banda y votamos, hacemos ahí una chorrada de infantil y sin sentido, pero que nos sirve para descomprimir un poco. Y siempre digo que no suceda nada las 3 primeras. Eso es vital, Javier. O sea, todo arranca, que técnicamente no suceda nada en las primeras es vital, porque si no, el público igual no se entera, pero tú sí. Sí, no. Cuando no hay nada más, eso, cuando de repente empiezan a quejarse de las luces o del sonido, además ya vas como a remolque. Y luego enganchas, pero cuesta. Le pasó ayer a Sabina que la gente igual no lo percibió, pero yo, claro, me pongo en su pellejo. Yo voy a ver a grupos que me gustan y no voy como músico, pero ayer tocó la de Yo me bajo una tocha, que no la suelen hacer en la gira, y en Madrid sí, entonces empezó el concierto así y él, entre que la voz estaba fría, la tenía especialmente fría, entre que no enganchaba la canción. O sea, yo estaba, tío, como si me pasara a mí, no peor. O sea, empatía elevada al... Sí. Y estaba sufriendo un huevo, tío. Entonces, y luego ya, pasó la canción y enganchó. Entonces yo siempre digo, si me pasa eso a mí, yo que estoy arriba, pues Sí, entras en bucle con... Sí. Entonces, nunca es una noche más, es nuestro grito de guerra pacífica. ¿Un lugar especial en el que te guste tocar? ¿Algún sitio? Los diferentes. Yo cuando ya llevas tanto tiempo, lo de una noche en el castillo, tengo pensada, bueno, esto sí que lo vas... Ya mira, primicia mundial, no, primicia local. Quiero hacer tengo una noche en. Entonces me gusta lo de llevar al público a un lugar. Esos conciertos me cuesta más llevarlos a cabo, porque son conciertos de autor. Sí, que si mi oficina llama a no sé quién, no lo va a conseguir. Tengo que llamar yo al alcalde, tengo que llamar yo al del puerto. Y quiero hacer una noche en el dique de Gamazo, que ya hemos grabado un videoclip. Claro. La gente que no controle la historia, se llama Tu Mejor Versión, del disco anterior, el último. Y ahí que hemos grabado tocando en el dique de Gamazo, que está en la bahía de Santander. Y yo quiero tocar ahí, no un concierto de rock, sino un rollo unplugged, que es lo que hacemos una noche en el castillo, que es con batería y todo, pero un pelín más con la gente sentada. Y quiero hacer una grada ahí portátil, bueno, que tengo que liar. Y se lo he comentado al concejal de Santander, que están por hacer todo el rato cosas, y quiero hacer una noche en el dique. Entonces, Fran Arias se llama, ¿no? Fran Arias y Álvaro, con Álvaro también de dinamización, creo que se llama. Es tanto los dos por la labor de hacer cosas que fíjate que habitualmente suele ser al contrario. Oye, no me compliques la vida
y tal, y ellos están queriendo hacer cosas en la ciudad que nunca se han hecho. Entonces yo les propuse conciertos en lugares únicos y especiales, con lo que conlleva de diferente. Pero el público quiere eso, quiere vivir también eso. Y yo como artista también. Lo primero es lo que proyecta, en mi manera de ver, es lo que proyecta la banda. Eso todo empieza por lo que se proyecta sobre el escenario hacia el público. La energía, todo, la musicalidad, la emoción, todo eso es lo primero, el primer gran ingrediente. El segundo es lo que el público devuelve. Hay públicos mucho más fríos. Sí. Yo soy público frío. Yo también. Yo soy un seta. Yo soy un público igual. Nefasto. No me gustaría a mí mismo como público. Pero me emociono mucho por dentro. Como tú parece, ¿no? Exactamente igual. Yo puedo estar sin moverme, quieto, porque estoy como pensando, estoy por dentro, efectivamente. Yo en mi último concierto, que fue ayer en Sabina, me sé todas, pero yo no canto. Hombre, sí que me levanto cuando todo el mundo se levanta de manera espontánea a rendirle una pleitesía, por supuesto, pero no soy un público, no soy buen público. Aunque sea fiel y tal, pero... Y luego lo que devuelve el público al escenario, ¿no? Y luego, para mí, el lugar, que es lo que hablabas tú ahora. Si es un lugar frío en el que te trata... Sin embargo, cuando... Ahí tienes que remar mucho, yo creo. El que está en ese tiene que remar mucho porque... Y ya más allá de lo técnico, más allá del sonido, evidentemente, pero si es un sitio en el que puede estar cualquiera y que no hay un poco de magia, un poco de crear algo, ahí es que es muy frío a veces. Y fíjate, se puede darle conciertos sin las tres cosas. Sí. Concierto técnicamente definido así. Puede ser que el público, la banda esté rollo funcionariado del rock, ¿no? O de la música, sin ningún tipo de entrega, cumpliendo. Puede que el público igual, y puede que el lugar sea una mierda. O sea una nave industrial. Sí. O un estadio, que a mí los estadios no me gustan, ¿no? Pero se puede dar. Pero cuando se dan las tres, ese es el concierto que vas a recordar. Como artista o como público que soy también. Hablando de llenar estadios, ¿vas a ver la película esta de Bruce Springsteen? La nueva que va a salir con el actor de The Bear y tal. Porque soy muy fan. ¿Te gusta de Springsteen? Y los biopic y todo eso me encantan. Sí. Algunos son técnicamente... Algunos, yo que sé, el de Motley Crue, o algunos que dicen, joder, pues no están muy bien realizados y tal, pero tengo la capacidad para verlos como... Sí, con distancia. Quedándome con la esencia de ellos. Sí, la quiero ver. La última que he visto es esta del Toro y de DiCaprio, la de Batallas. Sí, una tras otra, ¿no? Sí, que me encantó. Y la próxima que quiero ver es esta de Bruce. Yo cuando fui a ver la de Bob Dylan estaba el grupo Parque Sur, lo tenía ahí al lado y justo estaban viendo el biopic de Bob Dylan, no sé si lo viste tú. Sí, me encantó, también me encantó. Tiene mucho mérito de lo yo que soy hace, muy fácil, yo soy público fácil, Sí. Público malo para exteriorizar, pero sí. Me gusta mucho. La primera película que viste 2 veces, que quisiste volver a ver. Que se llama Transit, era de skate. Yo tuve una época muy loca del skate, pero te hablo no sé qué edad tenía, era muy muy niño. Entonces hago una película malísima que se llama Transit y la tenía en VHS cuando podías grabar de un vídeo a otro con un cable que no tenía nadie y la tenía trillada y es una película que ni es de culto ni está bien, no sé, pero es la peli que más he visto en mi vida. No, tú luego no fuiste Tony Hawk. Que era malísimo. Yo el Tony Hawk es que a mí me descubría mucho la música, ¿sabes? Había mucho grupo, la banda sonora eran muy buenas. Sí, pero no, yo era de eso, Powell Peralta, no sé qué, flipado, pero no se me daba bien. Igual que el surf, que lo hago porque mi hijo lo hace, mi hija lo hace, pero yo me meto ahí, soy un traga. Como decía mi amigo Pau, cuando me lo encontraba en Somo, coincidíamos y decía, yo no soy surfista, decía Pau, soy un traga espumas. Digo, pues eso soy yo. Pero lo intento. Y el skate no lo intento porque me voy a romper algo y no estoy ya tengo bastantes roturas de cosas, ¿no? Pero me encanta, el mundo del skate me encanta. ¿Y una posesión preciada que guardes con mucho cariño, que salvarías de un incendio? Bueno, mi Telecaster de 52, por ejemplo. ¿Sin precio? Sin precio, no, que me costó... No, es que no lo oiga de atrás dirá, este está locos. Esa, por ejemplo, pero bueno, yo haría un John Frusciante, el guitarrista de los Red Hot, que se le quemó la casa y todos los brazos que tiene quemado, un brazo que tiene quemado es porque quiso salvar sus guitarras antiguas.
Yo haría eso. También le pasó a Willie Nelson, ¿no? Con su famosa guitarra esta Trigger que la salvó de un incendio, que fue de lo poco que salvó. Tiene como... ¿Un mentor que tuvieras en el mundo de la música o alguien que te abriera paso o que te enseñara algo? Bueno, recuerdo Fito, por ejemplo, cuando estábamos ya con La Fuga, que ya llenábamos la sala Qualum, que era una sala que había aquí en Madrid, tipo a la Riviera, muy parecidas de aforo y de concepto, y nos llevó de telonero de una gira suya, cuando él todavía no había hecho Soldadito Marinero y había hecho el salto a Masivo. Que fue increíble lo de... Eso lo vimos nosotros en primera persona. O sea, nosotros íbamos La Fuga con nuestro remolque y furgoneta, Fito y Fitipaldis también, con Marea. O sea, esos 3 grupos tocábamos mogollón. Los 3, cartel compartido. Sí. Y nos mezclábamos, cantábamos. Esa época era muy guay. Y ellos iban con su remolque y furgoneta, todos en la furgoneta, nosotros también. Y recuerdo que de repente sucedió eso. Bueno, recuerdo que tocábamos en Reynosa, en el Hotel Vejo, y presentábamos este disco, que es de papel, que cantaba Fito una. Recuerdo que Fito me llamó y me dijo, oye, ¿dónde tocamos el viernes? Digo, ¿cómo que tocamos? Dice, no, que sé que presentáis el disco en Reynosa y en la Sala Vejo y voy a ir. Y él estaba grabando ese disco, el disco suyo de La Casa por el Tejado, creo que es, ¿no? Y lo estaba grabando y se vino desde el estudio con Polaco, su manager, vino a Reynosa, cantó y se volvió a ir al estudio. Entonces, cuando salió ese disco, íbamos de telonero y él me llamó cuando tocó en Las Ventas, iba a tocar en Las Ventas y me llamó y me dijo, oye, vamos a tocar en Las Ventas y quiero que sean los teloneros, o sea, que tocáis antes. Digo, no jodas. Y dice, sí, digo, ¿y cuánto tocamos? Y dice, no, pues 1 hora y media, o sea, lo que queráis. Digo, no. Cuando te invitan a tal, ya llenábamos el Aqualum, ¿eh? O sea, tocamos ahí, de hecho la gente cantaba. No éramos un telonero desconocido del todo, pero ya nos empezaba a ir bien, ¿no? Y recuerdo eso, pues, por ejemplo, uno de ellos, Fito, ¿no? Fito siempre nos tenía mucho cariño y yo creo que él nos veía... una vez teloneamos a Platero con el segundo disco de La Fuga. Y recuerdo a Ojo diciendo, vio cómo nos había respondido el público en Torrelavega, que eso fue la hostia, ese concierto. Y la gente cantaba todas las nuestras. Y entonces vino Iñaki y dijo, dame 4 discos. Y se los regalamos. O sea, no, que los quiero pagar. Porque él flipó como el público. Y a raíz de eso yo creo que Fito nos cogió mucho cariño, como él veía lo que yo veo en bandas de ahora, ¿no? Veía la magia bonita de las bandas al principio. De lo que tuvo el con Platero al principio, lo veía en La Fuga al principio. Sí, y luego lo de Fito, ese disco que sacaron también en directo, Vivir para cantarlo, ¿no? O algo así, Vivo para cantarlo. Yo creo, sí, por esa época. Que sí, que fue increíble, pero yo me acuerdo que ya saltó al éxito. Me acuerdo de un entrenador de baloncesto del ACB que dijo, en una rueda de prensa se había enfrentado al Madrid baloncesto o algo así, y dijo, no, es que... Estos son como Fito y Fitipaldis, que no tienen un tema malo, ¿no? Como de que toda la plantilla eran buenos, ¿no? Y yo cuando lo escuché dije, ya está, ha trascendido lo más... No, fue un cambio popular. Radical de tener un circuito de salas, llenar salas y tener un público fiel a que todo, cuando digo todo es todo, a que todo España le gustara, ¿sabes? Fue un salto muy radical que vivimos nosotros como no solo compañeros de oficio, sino como amigos, ¿no? Pero bueno, pongo este ejemplo como más gente que nos ha apoyado desde el principio, desde muy el principio, gente que nos ha hecho venir a tocar antes que nosotros, que os vea la gente. Cuando nos fichó Dro, que nosotros nos pagábamos los discos también, nos fichó Dro y Marea, le preguntamos qué tal estáis en Dro. Nos daban miedo a nosotros lo de la multinacional, ¿no? Porque Dro lo había comprado Warner, digo, a ver si no vamos a ser libres. Y Rosendo nos decía, tío, llevo aquí no sé cuántos años y aquí hago lo que quiero, o sea... Y toda esa gente nos decía, veniros aquí que es vuestra casa, era nuestra casa natural. Todos los discos de mi casa eran de Dro. Pues toda la gente que me gustaba era Dro. A Marea le acababa de fichar Dro. Era como natural que estuviéramos ahí, pero nos daba un poco de miedo. ¿Y un lema, un consejo para ti mismo o para la gente que empieza a cantar y tocar o que a lo mejor podría estar en tu estudio de grabación cuando estás componiendo y escribiendo y tocando? El único consejo que me atrevo a dar, y ahora ya lo hago de una manera más cauta, porque yo pensaba hace años, y en la música se solía dar, pero que yo pensé que la perseverancia te garantizaba el éxito, entrecomillado, el dedicarte a lo que te gusta y hacer carrera. Pero he visto que no. Entonces,
Me atrevería a copiárselo a Rafael y el de sé tú mismo, ¿no? Más allá de las modas. Pero antes daba el consejo de persevera, porque en mi caso sí funcionó. Pero es que tengo tantos otros casos de amigos que no. Amigos con muchísimo más talento que yo, que no sé por qué no. ¿Sabes? No ¿Qué grupo, por ejemplo, viene a tu cabeza que a lo mejor estuvieran ahí cerca, acariciaron o tuvieron y que luego no pudieron estabilizarse y que a lo mejor te parezcan algo infravalorados o que digas que no fue justo el momento o fue un mal timing o que sí, ahora... bandas que dices, lo tenían todo. Sí, exacto. Para Como que pasa se diera, con... ¿no? Para que se diera eso, el que pudieran desarrollar carrera, que para mí eso es el éxito. Pues muchos, he visto muchos. Me viene a la cabeza En Medio, un grupo que se llama En Medio, que era el batería amigo mío, Manrique, el hermano de Fito. Manrique Cabrales, que ahora tiene un grupo maravilloso que recomiendo que se llama Jet Lag. Manri tenía un grupo, Chema el cantante lo tenía todo, o sea, canciones que molaban la hostia, teloneaban a Los Platero, una gira. Yo los veía, tío, nosotros estábamos empezando en la fuga cuando eso, yo tenía 16 años o así. Y yo decía, estos lo tienen todo, tío, estos son en la hostia. Y no. Luego más acá, cuando ya más adelante, hace unos días, Jere, por ejemplo, que es un cantautor rock de Rubí, Cataluña, yo me encantaba, canté con él una canción, que me encanta esa canción que hice con él, suya, colaboré, canté, y siempre me preguntaban en esa época, ¿quién crees que lo va? Yo, Jere, o sea, Jere, escribe Jere, y no, o sea, que por eso me atrevo a decir persevera. A Antonio Banderas también le escuché hace poco que decía que en el arte, la paciencia, que eso es lo que no tiene nadie ahora. Ya. Pero la paciencia en el arte, tío, es una maravilla. En el cine, en la música, sigue tú con amor al oficio y, ¿sabes? Pero claro, la paciencia ahora es ¿dónde la venden? ¿Dónde la hay? ¿Sabes? Rulo, me lo he pasado fenomenal charlando contigo. Te agradezco que hayas venido a hablar conmigo y que hayas contado tantas cosas y que, bueno, para mí ha sido siempre una voz y una manera de escribir que has tenido muy cercana a mí. Pues muchos éxitos en las noches que te quedan en París y Santander. Seguro que son especiales y que, como antes he dicho, se quedarán contigo en algún rincón especial. Estás invitado a La Ballena, ya lo sabes. Un abrazo, gracias, Javier.